Capítulo 27. Lisbeth. Después de escuchar todo aquello, era lógico pensar que Ivy no tenía más opción, regresando una vez más con Touka, el cual le dijo que había vuelto más temprano de lo que esperaba. Ivy le confirmó a Touka que él había tenido razón todo el tiempo. Y como él dijo, no hay nada más convincente que la realidad que puedes ver y escuchar por ti mismo. Touka le pregunta a Ivy si llevarán a la niña con ellos. A lo que ella responde que sí. Pues no hay forma de que la deje en este lugar. Con esto las acciones a tomar están decididas y lo que él tiene que hacer en ese momento es dirigirse a secuestrar a una niña. En un bar de la ciudad, la pequeña Liz trabaja como mesera, a regañadientes de la posadera. Pero no solo ella, sino también de los clientes, que por lo visto son unos maleducados. Pero esta señora se comporta como toda una tirana. Y no le tiembla la mano para golpear a Liz injustificadamente. Además de echarle en cara las pocas cosas que le ofrecen. Ella solamente puede guardar silencio. Mientras piensa en su hermana mayor Ivy, quien le daba palabras de consuelo, asegurándole que ellas dos ganarían su libertad. Esto es lo que motiva a la pobre chica a seguir aguantando todo el maltrato que recibe. Ella también tiene que soportar las miradas y pensamientos desagradables de los clientes del sitio. La posadera no pierde el tiempo para ofrecer a la pobre chica como si de un objeto se tratara, asegurando que tarde o temprano alguien tomará la custodia de ella. Pues para empezar, ella la tiene por el momento. Pero no lo pensaría dos veces para dársela a alguien más, ya que la considera un bien preciado. No puede permitir que se arruine. Por ese motivo no tiene ninguna cicatriz en su cuerpo. Levantando el vestido de la chica para que todos vean de lo que habla. Y quejándose únicamente de que es una niña muy fría. Que no ríe ni llora. Por ese motivo la gente se pregunta si acaso esa niña no tiene sentimientos. La posadera, riéndose y disimulando, mientras bofetea la espalda de la chica, asegura que la niña simplemente está fingiendo. Pero ella no puede ser engañada por la actuación de Liz. Y para comprobar que ella tiene la razón, comienza a gritarle a Liz lo más fuerte que puede en su oído. Liz simplemente cubre sus orejas y cierra los ojos soportando la insensatez de la señora. Ella insiste en gritar fuertemente, pero lo único que consigue es asustar al resto de personas en el lugar, que deciden mejor retirarse del sitio. Y vaya que tomaron una buena decisión. Porque en ese momento apareció Ivy, que al ver aquella detestable situación estaba muy enfadada. Y sin mediar palabra le propinó tremendo golpe a la señora, tumbándola de inmediato. Pero como ésta no tuvo suficiente, aún con una actitud arrogante volvió a pararse y gritarle a Ivy, la cual respondió con una patada, haciendo girar en el aire a la señora gritona. Y en vez de mantener su boca cerrada, intentó amenazar a Ivy, diciéndole que la acusaría con el duque. Ivy se acercó a ella desenfundando su espada, diciéndole que se llevaría a la niña con ella, y apuntando su arma al cuello de la señora. Fue en este momento en que la señora sintió el verdadero terror, cambiando su actitud de inmediato, poniendo como excusa para la misma que fue el mismísimo duque quien le dijo que disciplinara a la niña de esa manera. Y que en realidad ella no quería hacer eso. Pero si se rehusaba la asesinarían. Ella también le dice que no dirá nada sobre su desaparición. Y solo reportará al duque que la niña desapareció igualmente, rogándole a más no poder para que ésta perdone su vida. Ivy se convence, por la actuación de la señora, perdonándole la vida. Ella le explica a Liz que por ciertas razones que no puede mencionar, tendrá que escapar de la capital real, ya que no puede permanecer más en ese sitio. Preguntándole si quiere venir con ella y salir de este lugar. Liz de inmediato dice que sí. Pues siempre y cuando esté con su hermana, ella irá donde sea. Ivy se dirige hacia la encargada, ordenándole que dijera que ella se dirigió hacia el sur, para buscar a la desaparecida Lisbeth. A cambio de eso ella aceptará sus disculpas y la dejará vivir. Esta, sin levantar la cabeza, asegura que hará lo que ella pidió, agradeciéndole por su amabilidad al dejarla viva.
Ambas salen del lugar y momentos después. La encargada, que aún seguía postrada de rodillas, nos deja ver su horrible cara llena de frustración por la humillación que acaba de recibir, la cual se levanta muy enfadada del lugar, solo para escuchar la voz de alguien que le pregunta si realmente creyó que sobreviviría. Aunque ella puede engañar a gente inocente como Ivy, con su actuación mediocre, no puede engañarlo a él, ya que ella no pensaba decirle al duque lo que Ivy le pidió desde un inicio. Porque Touka está consciente de que para una persona como ella es imposible mantener su promesa honestamente. La encargada le pregunta quién es él, pero él solo le devuelve la pregunta, pues quiere saber si ella se sintió bien gritándole y pegándole a alguien, además de haberle gritado continuamente solo para asustarla. Si ese tipo de tratos hubiera continuado, la niña a la que ella le gritaba pudo haberse vuelto sensible a los ruidos fuertes. Entonces en el futuro, cuando escuche un sonido fuerte, las memorias de cuando le gritaban regresarían, pensando si acaso hizo algo mal, y poniéndose ansiosa. La posadera, volviendo a su actitud normal y altanera, sin el más mínimo remordimiento, le dice que eso a él no le incumbe. A lo que Touka le dice que a él no le gustó que hiciera eso, pues mientras la posadera pensaba que se saldría con la suya y seguir viviendo su vida tranquilamente tras hacerle esas cosas a esa niña, a él simplemente no le parecía bien. La posadera, en un arrebato de impaciencia, trató de atacar a Touka con una botella quebrada, pero este apuntó su mano hacia ella, utilizando su parálisis y oscuridad y, como no, una buena dosis de veneno. La vieja enseguida comenzó a quejarse de las anormalidades de estado, mientras que Touka tenía la intención de marcharse del lugar. Pero antes le dijo a Touka, en un intento de salvarse, que por hacerle ese tipo de cosas iría al infierno. Pero si él decidía salvarla, podría ir al cielo. Estando ya en la puerta, solo le respondió que si acaso era una idiota, porque era muy obvio para él que ambos, él y ella, irían juntos al infierno. Mientras le lanzaba una daga para terminar el trabajo, saliendo del bar en donde lo esperaban las chicas, él se disculpaba por la demora y les pedía que continuaran hablando mientras caminaban. Ivy, curiosa, le preguntó por la dueña de la tienda, a lo que él respondió que simplemente hizo lo que tenía que hacer. Ella entiende claramente a lo que Touka se refiere, pensando que tal vez ella es algo ingenua aún. Capítulo 28. Escape. El grupo decide ir de incógnito y para llamar lo menos posible la atención, ellos se introducen a las alcantarillas. Akili se presenta de la manera en que puede, y acto seguido le pide a Touka que le permita acompañarlos, a ella y a su hermana. Él le dice que el lugar al que se dirigen es peligroso, y tal vez pierda la vida, pero si no tiene ningún problema con eso, él las llevará consigo. Claro, a ella no le importa si el lugar es peligroso, pues siempre y cuando esté con su hermana, ella irá donde sea. Por lo que se pone feliz al saber que pueden ir juntas a partir de ese momento. Touka también les presenta a las nuevas acompañantes a Pijimaru, las cuales lo reciben muy cordialmente. Momentos después ellos salieron de las alcantarillas, dirigiéndose hacia el bosque para esconderse en él. Para ello habían preparado con antelación un par de caballos, para alejarse lo más rápido posible. Pero antes de partir, Ivy le pide a Touka un momento a solas, ya que hay algo que ella quiere preguntarle. Porque aunque planea decirle los escondites de la bruja de los tabús, antes de eso hay algo que ella quiere confirmar. Y es cuáles son los motivos por los que él quiere conocer a la bruja de los tabús. Touka saca la enciclopedia de Angling, diciéndole que tiene ese libro de hechizos, escrito en una lengua antigua que no puede leer. Actualmente busca a alguien que pueda leer dicho texto, y pensó que la bruja de los tabús podría saber algo. Ivy le pregunta directamente si no tiene pensado capturarla ni herirla, a lo que Touka responde que solamente si ella los ataca primero. Un momento de silencio llenó el lugar, en el que solo se escuchaba el crujir de los árboles
Ivy continúa asegurando que ella era bastante ingenua. Y por esta ingenuidad muchas veces su visión se nubla y termina tomando decisiones tontas. Probablemente por ese motivo el duque se aprovechó de ella. Y ni siquiera pudo descifrar la verdadera naturaleza de aquella mujer en el bar. Teniendo dudas sobre las palabras de Touka, él le asegura que ni siquiera él mismo puede saberlo todo. Además, ser capaz de darte cuenta de tus errores, como ella lo está haciendo, es algo asombroso. Desde ese momento Ivy le dice que ella quiere confiar en él. Y quiere que él le diga lo que tiene que hacer. Y ella lo hará sin vacilar. Touka le dice que le está dando demasiados créditos al apuntar toda su confianza sin más. Ivy le responde que ella vio la conversación que tuvo con Sera. Y por ese motivo pensó que sería mejor seguir las órdenes de Touka. Además, ahora mismo no tiene otra opción más que creer en él. Pues siendo honesta, no sabe cuánto pueda confiar en los demás. Pero si se trata de él, cree que es posible para ella confiar. Él le agradece su confianza. Pero le pregunta por qué está tan decidida. Y ella le dice que para obtener información de la bruja de los tabús. Él pudo haberlo hecho de una manera brutal, ya que pudo haberla secuestrado y torturado cuando estuvo paralizada. Además de que pudo haber utilizado a Liz para amenazarla, pero él no lo hizo. Aunque es duro que ella diga esas palabras, está consciente de que Liz podría ser un estorbo. Y Touka debería saberlo muy bien. Porque al lugar a donde se dirigen es la zona dorada de los monstruos. Pero él va a dejar que Liz los acompañe, determinando que él simpatiza con lo que siente. Y esa es otra razón por la que confía en él, pensando que es un humano amable. Avergonzado, por tanto halago por parte de Ivy, voltea su rostro diciéndole que en todos los mundos hay personas que hacen cosas buenas por interés propio. Una respuesta bastante misteriosa según Ivy. Pero incluso si es por sus propios intereses. Si se trata de él, ella realmente cree que pueda confiar en él. Con el asunto completamente aclarado, ellos montan los caballos, Ivy con Liz y Touka con Sera. Comienzan a adentrarse en el bosque. Sera le pide a Touka que se aferre fuertemente a ella, para evitar que se caiga. Pero él duda en un inicio si debería hacerlo. Gracias a que Sera vuelve a pedírselo, él termina por aceptar su pedido. Aunque este momento fue bastante sorprendente para Sera, pues parecía no estar preparada para ese tipo de estímulo. Pero nada que un par de bofetadas no puedan solucionar. Comenzando a galopar más rápidamente, Touka le pregunta qué tan lejos están de su destino. A lo que Sera responde que probablemente tarden un día y medio a esa velocidad. Touka también aprovecha para preguntar cosas en las que tiene dudas, como por ejemplo de qué tipo de monstruos se deben de cuidar en esa zona. Sera le dice que no es un hecho concreto, pero el primero que se le viene a la mente es un tipo de monstruo especial llamado cara de humano. Este tipo de monstruos, como su nombre lo indica, suelen tener caras humanas. Y aunque no se han visto muchos, se dice que muchos de ellos viven en la zona de los monstruos. Los avistamientos son escasos, pero se reconoce su existencia. Y es que Sera está convencida de que hay una razón para la falta de avistamiento de dichos monstruos. Y es que probablemente la mayoría de los testigos que han presenciado a tal monstruosidad han muerto. Aunque ella no conoce los detalles, sabe que ellos son monstruos conocidos por ser feroces. Pero a pesar de poseer mucha fuerza, no tiene ninguna estrategia de caza. Touka piensa que según la descripción del monstruo, le recuerda al devora almas, que era el único monstruo que parecía distinto a los demás. Por lo que seguramente él debió ser uno de los cara de humano. Si ese tipo de monstruos viven por ese lugar, entonces él puede entender por qué este bosque es conocido por ser peligroso. Sera y Touka comienzan a hablar acerca de Ivy y Liz, ya que aunque a Sera parece agradarle la niña, ella le pregunta a Touka si realmente quiere llevarla con ellos. Él le dice que la protegerá cueste lo que cueste, y llevará a ambas con la bruja de los tabús sin importar qué. Por esta respuesta Sera
vuelve a asegurar que Touka es demasiado amable como ella pensaba. Pero él vuelve a repetir que lo sobreestiman, diciendo ese tipo de cosas. Porque hay unas cuantas razones por las que él quería que Ivy fuera su compañera. Primero, como había dicho antes, ella es una gran guerrera. Además de tener experiencia en esa zona. Además, tomando en cuenta a la bruja de los tabús. Pensó que sería buena idea tenerla junto a ellos. Porque sería más fácil hablar con la bruja si están junto a Ivy, que si fueran solos. Ya que no tienen una conexión con la bruja. Además, se dice que la bruja de los tabús es una elfa oscura. Y coincidentemente Liz también lo es. Siendo ellos visitantes que rescataron a un miembro de la misma raza cuando estaba en peligro. Si Ivy y Liz le explican a la bruja estas cosas, ella no sospechará de Touka. Y si las cosas salen bien, darán una buena primera impresión. Entiende entonces que Touka no solamente es amable, sino que también previó las posibles situaciones. Él por su lado, sabe que es mejor tener más cartas para negociar a la mano. Por eso mismo les dijo desde un inicio que todo era por interés propio. Pero aún así, en su interior, él comienza a pensar en su anterior vida, donde fue abusado por sus padres reales. Teniendo esa similitud con Liz, que fue abusada por sus propietarios. Y aunque su yo anterior no puede ser salvado, él aún puede salvar a Lisbeth. Ya que ese tipo de niñas no debería llorar y lamentarse. Pues él cree firmemente que es 10 veces mejor que sonría, no importa cómo lo vea. Palabras con las que Será está totalmente de acuerdo. Touka comienza a escuchar cierto sonido, que se hace cada vez más grande. Cuando Será trata de informárselo, él ya se había dado cuenta de que estaban siendo perseguidos. Capítulo 29. Grupo de hechiceros. Esta persecución fue más rápido de lo que Touka esperaba. Por lo que Ivy le confirma que cuando salió del Coliseo, se topó con un hombre, el cual la volteó a ver y probablemente haya sospechado algo. Dicho hombre es alguien llamado Muaji. Y si ella mal no recuerda, es el líder de Achinto. El líder del grupo de hechiceros que andan divulgando rumores de que ellos acabaron con los caballeros negros. Un tiempo antes de iniciar la persecución, Muaji y sus hombres revisaban las huellas dejadas por el grupo. Este había deducido correctamente que Ivy huía con la ayuda de alguien más. Por ello le ordenó a uno de sus subordinados dar un mensaje al líder del equipo del duque, pidiéndole que siguiera las luces. Muaji estaba completamente convencido de que esta era una gran oportunidad para vender la excelencia del grupo al duque. Una oportunidad para probar las habilidades de Achinto. Volvamos entonces con el grupo de Touka. Por la información que él obtuvo, Achinto y el duque están conectados. Y determina que lograron darse cuenta rápido gracias a Muaj. Ivy le asegura que el jefe de Achinto tiene un gran poder de observación. Además, su supervisión también es muy exacta y tiene la capacidad de ser un estafador. Ivy detiene el caballo sobre el cual monta, bajándose del mismo mientras se disculpa con Touka por haberlo puesto en un peligro innecesario por culpa suya. Por ese motivo ella piensa luchar sola y encargarse de los perseguidores por su cuenta, siendo esta su forma de cargar con la responsabilidad. Así el resto de ellos podrá escapar. Touka le dice que aunque tenga la sangre del guerrero más fuerte, no puede derrotar a tantos, además perderían su guía hacia la bruja de los tabús. Pero Ivy sabe muy bien que si continúan de esa manera los alcanzarán rápidamente. Touka dirige su mirada hacia sus perseguidores, notando la gran cantidad de ellos, mientras formula un plan, bajándose del caballo y preparándose para atacarlos. El grupo, que estaba cada vez más cerca, pudieron notar dos luces en la oscuridad, las cuales estaban en movimiento, por lo que pensaron que al fin habían encontrado a sus objetivos. Exactamente como había predicho Muaji. Según lo que dijo el subdirector, él estaba complacido de haber tomado la ruta hacia el norte. Ya que si atrapaban a los fugitivos obtendrían un título de cazadores de leopardo. Por lo que le ordena a sus hombres que no dejen que sus presas caigan en manos de Achinto o de los mercenarios, haciéndonos saber que hay más de un grupo detrás de Ivy,
Touka e Ivy, que se habían escondido en la maleza, pudieron escuchar también estas palabras, dejando que el primer grupo avanzara. Y observando al segundo, ya que los Achinto no tienen guerreros en su equipo. Significaba que el segundo grupo que se acercaba probablemente fueran los Achinto. Touka le pregunta a Ivy si ella puede ver y oír bien en la oscuridad. Pues hay algo que él quiere pedirle. Más adelante, cuando estén un poco más dentro del bosque, le pide que ella se esconda y que proteja a Liz y a sus cosas, mientras que él se quedará en ese lugar. Ivy insiste en que también quiere quedarse a pelear. Pero él se niega, ya que su plan necesita de cera. Entonces necesita que alguien más proteja a Liz, ya que si la capturan es muy probable que la utilicen como rehén. Lo más probable es que estos grupos no sepan de la presencia de ellos dos, y estén convencidos de que a Ivy y Liz son las únicas escapando. Entonces, si todo sale bien, Touka tendrá la oportunidad de atraparlos con la guardia baja. Él también le pregunta a Cera si no le parecen extrañas las maldiciones que ese grupo llamado Achinto utilizó. Cera afirma que fue ciertamente sospechoso, ya que al contrario de la magia de ceremonias y la magia de espíritus, ella cree que esta no es tan peligrosa. Pero de alguna manera Mwaji logró hacer que muchas personas creyeran en los efectos de sus maldiciones. A ella le parece que es más bien como si sus subordinados lo veneraran. Aún así opina que probablemente Mwaji sea un gran estafador. Y vi que no entiende de qué va la plática. Les pregunta de qué están hablando en resumen. Touka le dice que para bien o para mal, Mwaji es listo. Muy listo. Y se acerca a ellos prediciendo sus movimientos. Y probablemente ahora mismo intenta predecir lo que harán a continuación. Mwaji predijo que Ivy podría huir al norte. Adivino esto basándose en que Ivy conoce el escondite de la bruja de los tabús. Por lo que Touka determina que él es listo. Pero si las cosas salen bien, él podrá conseguir lo que espera. Y esta podría ser una gran oportunidad para él. Sacando la máscara que había comprado anteriormente y colocándosela para comenzar con su plan. El grupo de Mwaji, que ya se estaba acercando, se detuvo de golpe por órdenes de su líder, que también le ordenó apagar las luces que llevaban con ellos. Dándose cuenta antes de que apagaran las luces, que había un sitio en donde las ramas estaban rotas, haciendo notar que probablemente los que escaparon sigan estando cerca, y que el primer grupo muy probablemente haya sido engañado. Uno de los subordinados le ordena al resto ir al bosque a buscar a la leopardo y a la niña. Pero Mwaji le dice que no hay necesidad de hacerlo, ya que probablemente sea una trampa. Porque él piensa que las ramas fueron rotas a propósito, ya que sí lograron engañar al ejército del duque. Él no cree que cometerían un error tan obvio, pues no hay manera en que dejen una marca tan obvia en el lugar. Mwaji se da cuenta de que su oponente es alguien bastante listo, los cuales sabían que no ignorarían las ramas rotas, prediciendo que estos entrarían en el bosque para atraparlo cegaramente con trampas instaladas en él. Se supone que solo están siguiendo a una niña y a Leopardo. Pero según la percepción de Mwaji, cuando observó a Ivy, no le pareció ser alguien que podría hacer un trabajo tan elaborado. Gritando hacia el bosque que había visto a través de su plan, pidiéndoles que salieran y se rindieran, ya que él sabía que estaban escondidos ahí. Advirtiéndoles que no solo tenían flechas, sino que también tenían otras formas de matarlos sin acercarse. Inclusive si utilizaban los árboles como escudo. ¿Será que ya se había colocado la máscara también? Le respondió que pasaba de su propuesta. Mwaji intentó negociar con ella, prometiéndole que la dejaría ir si le entregaba a la niña y a la chica leopardo. Además de extenderle una invitación para ser miembro de la Achinto, esta invitación se la hizo. Porque con una sola mirada Mwaji determinó que la persona frente a él era un gran guerrero, que incluso podría ser famoso. Cera le preguntó entonces qué pasaría si ella se negaba a su petición. A lo que él le respondió que la haría sufrir la maldición. Y tal sufrimiento hará que ya no quiera vivir, ya que sus maldiciones son muy fuertes.
tanto que ni siquiera los 5 guerreros dragón pudieron aguantarlas. Será les preguntó si era cierto que ellos habían derrotado a los guerreros dragón. Mwaji, bastante confiado, le aseguró que así era. Y que ni siquiera el más fuerte de la humanidad podía defenderse en contra de sus maldiciones. Con estas palabras Mwaji volvió a hacerle la oferta para que se uniera a ellos en lugar de sufrir hasta la muerte. Será le hizo pensar que se rendiría, diciendo que no tenía la certeza de ganar contra tantos, y que solo sería cuestión de tiempo para que los capturaran. Sin embargo, tenía una condición. Y esta era que por favor le dieran seguridad a Ivy y a la pequeña. Mwaji le dijo que ellos tenían fuertes influencias con el duque que los perseguía. Así que aceptó la condición. Como parecía que todo iba bien, Será les dijo que los guiaría hasta donde estaba la chica leopardo y la niña, pidiéndole que la siguieran. Cuando el tipo escuchó eso, una mueca de malicia se vio reflejada en su rostro. Porque él pareció darse cuenta de algo, ordenándoles a sus hombres no seguir al enmascarado. Y confrontándola mientras le decía que estaba seguro de que ella no les entregaría a la chica leopardo. Será le preguntó por qué decía eso. ¿Cuál era el motivo para que tuviera esa seguridad? Mwaji le aclaró que sintió algo raro en el momento en que ella les pidió que la siguiera, ya que no había necesidad de que todos los que estaban ahí fueran con ella. Según él, no debería pasar nada si solo la acompañan unos cuantos. Pero como intentó atraer a todos al bosque, esto lo hizo sospechar. Incluso determinó que ni siquiera era necesario atraer al grupo al bosque, pues intuyó que solo necesitaba acercarlos al rango de algo, pensando en que la trampa que ella preparó era inútil en el rango en el que se encontraban actualmente, por lo que le ordenó a sus seguidores mantener la distancia y preparar el ataque, los cuales apuntaron sus arcos hacia Cera. Capítulo 30. Esquema oscuro. Las cosas no parecían ir bien para Cera, y el plan parecía haber fallado. Incluso Mwaji se tomó su tiempo para hacerle saber a Cera que los guerreros detrás de él eran los herederos que llevaban el testamento del gremio de asesinos. Cera parecía tener algo de conocimiento sobre este tema, ya que le gustaba leer libros antiguos. Sin embargo, se sabe que el gremio de asesinos ya no existe. Mwaji le dice que eso es verdad hasta cierto punto, porque el gremio de asesinos fue arrasado por los héroes de otro mundo, después de que destrozaron la raíz de todos los males. Ellos perdieron su propósito e hicieron del gremio de asesinos el siguiente mal. Los héroes viajaron y erradicaron a los gremios de asesinos uno por uno. Pero incluso después de eso, los miembros del gremio de asesinos fueron perseguidos, encarcelados y asesinados por los descendientes de los héroes. Y al pasar del tiempo, el gremio de asesinos fue olvidado. Cera le pregunta a Mwaji si planea revivir a dicho gremio, pero él enseguida lo niega, ya que él solo piensa en usar el trabajo que solía administrar el gremio de asesinos, bajo el nombre de grupo de brujos. Será le dice que su manera de hacer las cosas es igual que la de ellos, incluso el arma que usa principalmente es el veneno. Mwaji se da cuenta de que ella es muy perceptiva, pero asegura que ellos tienen venenos tan avanzados que nadie se daría cuenta de que son venenos, ya que cuentan con una gran variedad desde pequeños entumecimientos a pociones de muerte instantánea. Claro está, estos venenos avanzados solo pueden ser fabricados por métodos especiales. Métodos que los descendientes del gremio de asesinos conocen. Y por si fuera poco, matar a alguien sin dejar rastros es en lo que el gremio de asesinos son mejores. Con estas palabras Cera está más convencida que nunca de que, después de envenenar y eliminar cualquier evidencia, Mwaji propaganda sus asesinatos como maldiciones. Así como fue el caso de los caballeros del dragón negro. Porque en ese caso en especial, la muerte de esos guerreros no pudo ser explicada más que con maldiciones. Mwaji alaba la gran percepción que Cera tiene, aceptando que es cierto que ellos se autonombraron como los asesinos de los caballeros dragón para hacer que la gente creyera en sus maldiciones. Ella le pregunta si no le preocupa que el verdadero asesino de los caballeros dragón
sepa sobre sus mentiras. Pero este no está preocupado en lo más mínimo. Ya que incluso si el verdadero asesino aparece, él piensa tomar esa oportunidad para matarlo. Pues aunque sea cierto que la fuerza de Cedric Garland sea la más poderosa, él no tiene necesidad de pelear limpia y justamente. Porque considera que las personas que son buenas haciendo planes y envenenando son las más fuertes. Mwaji pregunta entonces a Sera por el resto de sus amigos. Porque él no se puede imaginar a una sola persona luchando contra todos ellos por sí misma. Sera se quita la capucha, mientras le dice que le explicará por qué ella sola es suficiente para pelear contra todos. Desvaneciendo el hechizo de ilusión. Y mostrándole su verdadero rostro, diciéndoles que ella es la única sobreviviente de la batalla contra los 5 guerreros dragón. El grupo queda completamente ensimismado por la belleza de Sera. Mwaji también está sorprendido pero no tanto como ellos. Pensando que ahora todo tiene sentido. Según su deducción, Sera ayudó a la leopardo a escapar. Como agradecimiento para guiarla hacia la casa de la bruja de los tabús. Sin embargo, él no cree que ella sea la asesina de los guerreros dragón. Y llega a esa deducción. Porque simplemente no piensa que ella sea más fuerte que Cedric Garland, incluso cree que es menos fuerte que los sujetos que la acompañan. 2 de los individuos se quitan su capucha. Uno de ellos era el oponente que habían elegido para luchar contra Ivy en la última pelea de sangre. Y el otro era su hermano mayor. Quienes eran los más fuertes de la organización Achinto. Y de los cuales ellos estaban muy orgullosos. Mwaji incluso piensa que este encuentro debe ser parte del destino. Porque resulta que el hermano más joven de estos dos era miembro del grupo de los caminantes blancos. Grupo que había acorralado a Sera anteriormente. Y en lo que ambos hermanos coinciden es que su pequeño hermano era mucho más débil que ellos dos. Y en ningún momento ven a Sera como un gran enemigo para ellos. Sera recuerda que incluso usando armadura espiritual, tuvo una batalla muy reñida contra los miembros del Colmillo Blanco. En especial contra Salas, el hermano menor de estos. Que según recuerda fue la batalla más dura. Si realmente es cierto lo que ellos dicen. Y son incluso más fuertes. Es seguro que ella no tendrá ninguna oportunidad. Mwaji comienza a pavonearse. Cuando cree que ha obtenido la ventaja sobre su adversario. Diciendo que el Achinto no solo es un grupo de asesinos y envenenamiento. Porque poseen habilidades de asesinato y una gran fuerza de pelea. Por lo que incluso si el que derrotó a los 5 guerreros dragón viene a atacarlos, tiene la confianza en que obtendrán la victoria. Completamente confiado le pregunta entonces a Sera qué es lo que hará. Ya que si ella muestra oposición, la veloz y fuerte flecha de Vargan la perforará. E incluso si la mujer leopardo los ataca de repente, el otro hermano se encargará de ella. Tampoco le recomienda escapar hacia el bosque. Porque sus subordinados ya han rodeado el bosque detrás de ella. Asegurándole que ella no es la única en usar trampas. Ya que la primera mitad de la segunda tropa se movieron cuidadosamente cargando luces. Mientras que la segunda mitad no llevaba luces. Desapareciendo en la oscuridad y moviéndose a través del bosque. Todo esto había sido planeado para atraparla con la guardia baja. Y distraerla con las tropas unidas. Básicamente el grupo frente a ella eran la carnada. Y la conversación que tuvieron hace poco fue solo para ganar tiempo. Para que sus tropas se unieran y así poder evitar que ella escapara. Mwaji está seguro de que la mujer leopardo y la niña pequeña serán capturadas por la segunda unidad. Ya que tienen miembros bastante habilidosos en la fuerza. Siendo esta la habilidad de asesinato que ellos poseen. Las nubes se despejaron por un breve momento. Dando luz al lugar y dejando ver más claramente el rostro hermoso de Sera. Por este motivo Mwaji decide que deberían tomarse su tiempo. Y él personalmente le dará a hacer algunas de sus bendiciones. Y piensa convertirla en una fiel devota del dios de las maldiciones. Pensando en sacarle la información que posea. Sobre el verdadero asesino de los 5 guerreros dragón. En el proceso de darle su bendición. Podrá obtener todo lo que él quiera. Ya que todos los que han sido bendecidos por él, le obedecen ciegamente.
Muaji piensa que tiene acera contra las cuerdas, por lo que le ordena que le entregue a la mujer leopardo y a la niña. Con eso todo terminará. Y algún día ella tendrá el honor de dar a luz a uno de sus hijos. Motivo por el cual Sera debería estar orgullosa. Sera se mantiene callada, mientras piensa que todo lo que Touka le dijo ha marchado como él predijo. En ese momento Touka había terminado por fin de realizar su conexión con Pijimaru, lanzando los tentáculos a través del bosque y señalando al grupo de Muaji, ya que ellos también estaban ganando algo de tiempo. Y el momento había llegado para mostrarle a todos ellos el estado anormal que desconoce. Él había podido alcanzar a su objetivo con éxito, lanzándole su habilidad de paralizar. Capítulo 31. Conexión. En el capítulo anterior Muaji pensó que había acorralado a Sera, pero fue él quien cayó en la trampa de Touka. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con los hombres? ¿Qué había mandado a rodear el bosque? Para explicar eso vayamos unos momentos antes de los últimos acontecimientos. Ivy se encargaba de reconocer a sus adversarios, utilizando el sonido de las pisadas y juzgando el número de luces. Determinó que habían alrededor de 30 personas, únicamente con luces. Pero según el sonido de los pasos, habían un total de 45. Touka estaba sorprendido por la gran habilidad de los hombres leopardos, ya que básicamente eran como un dispositivo sensorial. Ivy le informa entonces que la tropa que se les acerca por el bosque es de alrededor de 15 personas. A juzgar por la distancia, Touka está bastante complacido, pues según él acaba de conseguir una gran ganga. Sin darse cuenta, refiriéndose por supuesto a Ivy y sus habilidades. Él le pide a Ivy que regrese con Liz y se esconda, ya que no puede dejarla sola. Y cuando ella intenta objetar, él le dice que no tiene nada de qué preocuparse, pues aunque no es tan bueno como el de ella, él también posee cierta habilidad sensorial, que es mejor que la promedio. Y eso debido a que pasó unos cuantos días en un lugar donde podría morir en cualquier momento. Gracias a eso él es muy sensible a la presencia de otros. Además de que no está solo, ya que está siendo acompañado por Pijimaru. La tropa encubierta, acobijados por la oscuridad de la noche, viajan, atravesando el bosque. Pero Touka los esperó pacientemente, hasta que estuvieron en el rango de su alcance, usando su habilidad de paralizar y luego dormir, para posteriormente acabar con cada uno de ellos, lo más silenciosamente posible. Como había dicho Ivy, un total de 15 personas murieron en completo silencio en aquel lugar. El mismo Touka es consciente de que esas personas no eran débiles, pero tampoco eran una gran amenaza, comparados con los guerreros dragón. Él está bastante alegre con Pijimaru, pues es sorpresivamente impresionante la cantidad de trucos que tiene bajo la manga. Él añadió una pequeña parte de Pijimaru en la suela de sus zapatos, haciendo como una especie de cojín que absorbe el sonido. Gracias a ello eliminó casi por completo el sonido de sus pasos, motivo por el cual estaba muy agradecido con Pijimaru. Dirigiéndose entonces hacia donde se encontraba la tropa principal, que era liderada por Muaji, la cual se había detenido frente a Sera. Justo como Touka esperaba, ellos descubrieron las ramas rotas. Como era de esperar del hombre que entendió el comportamiento de Ivy. Era bastante bueno en dos aspectos en específico: el poder de la observación y el entendimiento. Por otro lado, la orden que Touka le había dado a Sera es que hiciera lo más obvio posible. El hecho de que ella quería atraerlos al bosque, ya que Muaji era un gran estafador, sabio e inteligente, he ahí en donde estaba la trampa. Primero Touka dejó que él sintiera que había algo mal, y le permitió resolver el misterio. Cuando lo resolvió se sintió satisfecho. Se sintió confiado, ganando confianza. Y sintiendo que tenía toda la razón. Fue en ese punto en que comenzó a pensar incorrectamente. La mujer frente a él es una perdedora, cuyo plan fue revelado. ¿Hay algo que temer? Porque él tiene una gran fuerza de batalla. También hay una tropa rodeando a la mujer.
por lo que no tiene dónde huir. Y todo eso era justo como él planeó. Mwaji está actuando exactamente así. Y es posible darse cuenta por la forma en que habla. Mwaji se sintió todopoderoso. En el momento en que pensó que todo había salido tal cual él lo planeó. Y esa idea se transformó en un veneno que paralizaría su pensamiento crítico. Mientras éste balbuceaba y alardeaba de su ingenio, Touka convenció su conexión con Pijimaru. También hay que darle crédito a Sera, que hizo un gran trabajo distrayendo a Mwaji. Pues fue un plan bastante valiente de su parte. El revelar su verdadera identidad. Para desviar la atención del enemigo. Logrando así, que Touka tuviera el tiempo suficiente para concretar su idea. Lanzando su ataque. En contra del sabio, los fuertes y los simplones. Que en ese momento estaban en la palma de su mano. Aplicando su grandiosa fórmula de parálisis y veneno. Sobre sus confiados enemigos. Para luego aparecer, frente a Sera. Agradeciéndole por su maravillosa distracción. Mwaji se preguntaba en dónde estaba la tropa de refuerzo. A lo que Touka fríamente afirmó haberlos matado. Mientras él conversaba con Sera. Mwaji no puede entender qué es lo que ocurrió. Ya que él estaba ganando. Su sabiduría, poder y números. Él tenía la ventaja en todo. Pensando que incluso fue capaz de ver a través de la trampa. Preguntando en su dolor, ¿cómo fue entonces que perdió? Mientras dirige su atención hacia Touka. El cual está admirando nuevamente la gran capacidad que tiene Ibi al reconocer adecuadamente el número de enemigos. Mwaji se da cuenta casi de inmediato que en los ojos de Touka no hay ningún interés por ellos. Como si él no fuera nada, peor que un insecto. En cambio él se sentía desesperado por tener una conversación con Touka. Lastimosamente él no podía ni siquiera mover sus labios debido a la parálisis. Por lo que caería presa del veneno, lenta y dolorosamente. Mientras pensaba que alguien tan sabio como él no podía morir en ese lugar. En cuanto a Touka y Sera solo se distanciaban cada vez más de él. Sera se disculpaba con él, ya que se vio obligada a revelar su identidad por criterio propio. Pero Touka estaba conforme con el trabajo que había hecho. Alegre de haberla dejado a cargo de la distracción. Él le pide a Sera que vaya a informarle a Ibi de la situación. Esperando que las tres regresen rápidamente. Ella se retira bastante alegre con el cumplido. ¿Para qué momentos después? Regresará a aquel lugar la primera tropa. Quien había perseguido a los caballos de carnada. Estos seguramente habían regresado tras escuchar la conmoción. Touka le pide a Pijimaru que vuelva a utilizar la conexión nuevamente. Pero al parecer este no puede realizarla una vez más. Ya que se encuentra bastante cansado. Además de estar deprimido, por no poder seguir las órdenes de su amo. Touka trata de consolarlo, diciéndole que no tiene que preocuparse. Ya que él no está molesto y no lo está culpando. En cuyo caso la culpa sería de él. Por pensar que mientras tuviera suficiente MP, podría seguir usando a Pijimaru. Aquí aparece Ibi, quien ya ha vuelto junto a Sera y Liz. Ella ya está al tanto de la situación. Por lo que le ofrece ayudarle a Touka. Porque ella será quien lo proteja como su guardiana. Y en este momento su poder y estamina están cargados al máximo. Además de que se sentiría mal si lo dejara pelear solo nuevamente. Por lo que él decide contar con Ibi para esta batalla. Pidiéndole a Sera que por favor proteja a Liz. Ibi se prepara, desenvainando su espada. Lista para la batalla. En este caso ella será la carnada para atraerlos. Y cuando entren en el rango de ataque, de Touka. Él podrá encargarse del resto. Capítulo 32. Batalla conjunta. Touka le pregunta a Ibi si hay alguien en la armada del duque. De quien deba cuidarse. Ella le dice que entre la Guardia Imperial. Los guardias reales son los más sobresalientes. Y si tuviera que decidir entre alguno de ellos. Diría que es del capitán de la armada privada, Costello. Touka le pregunta qué tan fuerte es. Se rumorea que es la persona más fuerte. Después del asesino de dragones. Y se dice que solía ser un miembro de los caballeros mágicos.
Touka le pregunta si es más fuerte que ella. Pero ella no responde, simplemente sonríe, queriendo dar a entender que no. También le advierte Touka que hay una tercera tropa detrás de ellos. Por lo que él decide que tienen que aplastar a la primera tropa antes de que los rodeen. Mientras tanto Sera y Liz se encuentran escondidas, un tanto alejado del lugar. Liz le dice a Sera que sí considera que aquellos dos necesitan su ayuda. Que no se preocupe por ella y vaya a pelear al lado de Touka. Liz sabe perfectamente que no puede ser de ayuda. Mientras se dirigen al hogar de la bruja de los tabús. Y está consciente de que podría ser una carga para todos. Ya que no puede pelear. Ella se rompe en llanto. Porque no cree que esté bien dejar que su hermana y Touka se encuentren en peligro. Solo por ella. Sera está contenta de saber los verdaderos sentimientos de Liz. Y le agradece por su consideración. Sin embargo, ella sabe muy bien que tanto su amo como Ivy son bastante fuertes. Por lo que ella siente que no hay razón alguna para que abandone su rol de protegerla. La pelea tuvo lugar en nuestra imaginación. Porque de ella no veremos nada. Y es que mientras nos centrábamos en la conversación de Sera y Liz, aquel dúo ya se había encargado de la primera tropa. Y solo quedaban unos cuantos sobrevivientes. Obviamente paralizados por las habilidades de Touka. Ni ellos mismos podían comprender cómo era posible que una tropa en donde todos eran de élite fueran derrotados solo por 2 personas. Touka reflexionaba, ya que el duque no había aparecido en la primera tropa. Pero Ivy dudaba siquiera de que él apareciera. Aún así en contra de su creer. La tercera tropa apareció, encabezada por el mismísimo duque. Quien apenas se acercaba, comenzaba a amenazar. Y a denigrar todo lo que podía. El solo ver a ese sujeto hablador le provocaba un gran malestar a Ivy. Pero logró diezmar su rabia por el momento. También aprovechó para mostrarle a Touka aquel hombre junto al duque. El cual era el famoso Castello, del que habían hablado anteriormente. Castello parecía haber aprendido del duque. Pues también llegó gritando una sarta de barbaridades. Acerca de lo que le harían a Ivy y a la niña. Alguien bastante patán, desde el punto de vista de Touka. Que intentó utilizar su habilidad de parálisis en contra de aquel grupo, pero no logró llevar a cabo su objetivo. Porque ésta había alcanzado el número máximo de objetivos. Es hasta este momento en que Touka se da cuenta de que su habilidad tenía un límite máximo. Dándose cuenta de que es cierto que no ha tenido la oportunidad de probarla contra un número grande de oponentes. Pero como la habilidad es bastante excepcional, él acepta, sin problemas que tenga esa restricción. Además él cuenta con otras habilidades que podría usar. Y mientras que Castello iba atrás de él, Touka utilizó entonces su habilidad de oscuridad. El cual al quedar ciego, quedó consternado por un momento. Lo que provocó que caerá del caballo. Comenzando a quejarse de que no podía ver nada. Lastimosamente para él, no tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades. Pues Ibis no perdería el tiempo atacándolo rápidamente, en cuestión de un pestañeo. Lamentando ella como un buen guerrero. El hecho de que no haya podido luchar uno contra uno. En contra de Castello. El duque no podía creer que su activo más fuerte hubiese caído tan rápidamente. Mientras que uno de sus soldados le pedía que se mantuviera en la línea trasera. Por su seguridad. El duque, que no se había percatado, vio a su alrededor los cuerpos de Achinto, desperdigados por el terreno. Pero él no sintió ninguna compasión por aquel grupo. Más bien estaba enfadado por haber confiado en ellos, y ver que el resultado no era favorable para él. Pensando que eran unos miércoles inútiles. Volviendo con Touka. Él seguía pendiente del límite de su habilidad de paralizar. Y como no tenía más opción, tuvo que usar otra de sus habilidades. Extendiendo su habilidad de furia sobre las tropas del duque. El descontrol y desenfreno de estos provocaron un caos en el lugar. Caos que Touka no desperdiciaría.
diciéndole a Ivy que no era necesario que lo protegiera. En su lugar, ella debía encargarse de quienes trataran de escapar. Y esa sería su prioridad. Ivy enseguida acató su nueva orden, saltando con una gran fuerza y dirigiendo su ataque hacia los soldados más lejanos, donde pudimos presenciar la velocidad, fuerza y destreza que poseía. Sin duda ella lo tenía todo para hacer una grandiosa guerrera. Por supuesto Touka seguía haciendo su parte, repartiendo sus debuffs de furia y oscuridad. Y como no una buena ración de veneno. Mientras que al mismo tiempo esquivaba a los sujetos que intentaban acabar con su vida. Y cuando volvía a ver su ventana de estados, y notaba que la habilidad de parálisis nuevamente tenía capacidad de asignación, no dudaba en paralizar a aquellos que estuvieran frente a él. El duque pareció haberse dado cuenta de quién era la verdadera amenaza, pues enseguida le ordenó a sus hombres que mataran al tipo raro de la túnica negra, asegurándoles que aquellos que se han burlado de él no pueden ser perdonados, porque todo debe ir de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus deseos. Touka e Ivy fueron rodeados por la tropa del duque. En ese momento Ivy le dijo a Touka que quería agradecerle. Palabras bastante repentinas para él. Ella aseguraba que desde que se convirtió en un guerrero de sangre, se había lanzado a las batallas como una actuación. Incluso aunque es un guerrero, ella comenzó a cansarse de esas batallas. Y ya no quería seguir peleando. Por eso comenzó a pensar que ya no le gustaban las batallas. Touka pareció comprender a Ivy, preguntándole si había algún cambio en ese sentimiento. Justo ahora. Ella dijo que sí, aunque no sabía el por qué. Pero ella se sentía feliz de poder pelear así. En ese momento Ivy desapareció de la vista de todos, utilizando una velocidad tan extrema que los presentes no tenían ni tiempo para reaccionar. De esa manera ella comenzó a abrirse camino, matando a todo aquel a su paso. Touka, que presenciaba aquel acto tan descabellado, entendió plenamente que lo que ella hacía no era algo ordinario. Y era seguro que Ivy no es alguien que pueda enfrentar, frente a frente. Ante los ojos de Touka ella era como un rayo negro. La verdadera Ivy Speed. Así ella acabó con todos y cada uno de aquellos guerreros, dejando únicamente al duque, el cual comenzó a gritar, irritado, porque sus planes no habían salido como él quería, por lo que no tenía más opción que retirarse por esta ocasión, diciéndole a aquellos dos que nunca los perdonaría y en el futuro los asesinaría despiadadamente. Obviamente ese futuro nunca llegaría, pues Touka utilizó su parálisis en él. Y cuando éste cayó al suelo, él comenzó a acercarse con toda tranquilidad, diciéndole al duque si acaso era un idiota, por pensar que ellos solo dirían, oh, está bien, y lo dejarían escapar. Capítulo 33. Congelar. Ivy sería la encargada de lidiar con el duque, pues era la más adecuada debido a sus rencores personales, especialmente por intentar ponerle un dedo encima a Liz. Luego de encargarse de él y habiendo arreglado sus asuntos, ambos se reunieron con Sera y Liz. Touka le dice a Sera que tiene algo de lo que debe encargarse, junto con Ivy, por lo que le pide llevarse a Liz y hacer las preparaciones para su partida. Ella, bastante obediente, irá a recolectar el equipaje y capturar nuevamente a los caballos que siguen en la zona. Y antes de que ella se marche, Touka le pide que le entregue algo que lleva en la bolsa, algo que había preparado y que probablemente usará más tarde. Liz, que también quiere ayudar, le pregunta a Sera en qué puede serle útil. Así que ella le entrega una parte del equipaje para que lo cargue y sienta que está haciendo de ayuda. Mientras estas dos se marchan, Touka le dice a Ivy que tanto Sera como él intentarán ayudarla con Liz lo más que puedan. Y cuando estas ya se marchan, Ivy le pregunta qué es lo que harán. Él saca de su traje un trozo de hielo, dentro del cual se encuentra un insecto congelado. Este había sido congelado por la habilidad de Touka con anterioridad. Congelar es una habilidad
que como su nombre lo indica, congela objetivos que él escoja. Esta habilidad es diferente a sus otras habilidades, porque tiene un límite de 3 en los números que puede congelar. Aparte de ser no letal, tampoco puede ser usado junto a otras habilidades. Con un efecto de 300 días continuos e irremovible, convirtiéndola en una habilidad difícil de utilizar. Touka le pide a Ivy que utilice el martillo que le pertenecía a Castello e intente destruir el trozo de hielo. Ivy atiende de inmediato la solicitud y hace exactamente lo que Touka le pidió, golpeando con gran fuerza. Pero el objeto era extrañamente duro. Y aunque ella está segura de que puso suficiente poder y de haber dado en el blanco, no fue suficiente para romperlo, pues obviamente este tenía una dureza anormal. Touka le dice que así es, ya que este hielo es ridículamente fuerte. Y si usas esa habilidad en seres vivos, se volverán indestructibles al estar congelados. La primera vez que él intentó usar congelar, la probó con un pequeño insecto. El hielo no se rompía sin importar lo que hiciera. Incluso si lo ponía sobre fuego el hielo no se derretía. Él saca otro trozo de hielo y le pide que intente golpear este ahora. Ivy nota que se ve exactamente igual que la anterior. Pero nuevamente hace caso a las palabras de Touka, golpeando con la misma fuerza este nuevo trozo, el cual fue pulverizado en el momento. Lo primero que ella notó fue que se sintió diferente al anterior. Por lo que le pregunta a Touka cuál es la diferencia entre estos dos. Él le explica que a diferencia de otras habilidades, congelar también puede ser usado en materia. Ivy sigue confundida, pues para ella era el mismo insecto, que estaba atrapado en ambos trozos de hielo. Touka le dice que en efecto así es. El insecto era el mismo, pero había una diferencia crucial entre ellos. Y es que uno de los insectos estaba vivo. Y el otro no. Ya que él usó congelar en el primer insecto, mientras éste seguía con vida. Y para el segundo insecto, usó congelar en un cuerpo sin vida. Por lo que parece que la habilidad categoriza los cuerpos sin vida como materia. Por eso el segundo no es ridículamente fuerte como el primero. Y cuando lo aplastas, se rompe de forma especial, diferente al hielo normal. Este se rompe en pequeñas piezas que pueden ser sopladas por el viento. Además, cuando es destruido, el contador disminuye. Ivy entiende la diferencia en dureza, basada en la diferencia del sujeto, pero aún así no entiende a dónde quiere llegar Touka con todo esto. Él le dice que pensaba en una forma de deshacerse de los cuerpos. Por lo que Ivy interpreta que él quiere congelar los cuerpos que ya hacen en el suelo. Esto le genera aún más dudas, preguntando si hay algún motivo para usar esa habilidad. Para deshacerse de los cuerpos, pues sería más sencillo simplemente dejarlos y ya. Touka le dice que es una buena pregunta. La cosa es que los cuerpos que están aquí pertenecen al grupo que mató a los 5 guerreros dragón. Y lo que él quiere es que los Achinto sigan siendo los asesinos de los 5 guerreros dragón para siempre. El grupo que se proclamó como los asesinos de los guerreros dragón, de un día a otro desaparecen. Ante los ojos del mundo, seguirán pensando que fueron los asesinos de los guerreros dragón. Mientras Achinto no lo niegue, esa verdad seguirá estando ahí. Y quienes quieran investigar la verdad sobre la muerte de los 5 guerreros dragón, se unirán a una búsqueda por sospechosos que no existen. Con esto el desvanecido Achinto seguirá siendo su cortina de humo. Ivy entiende entonces que para que Touka logre sus planes, necesita seguir manteniendo su anonimato. Puesto que Ivy ha visto demasiadas escenas crueles en el Coliseo de sangre. Y sus manos han sido bañadas con tanta sangre. No es un problema para ella, el destruir los cuerpos congelados. Por eso ambos proceden con el plan, destruyendo todos y cada uno de los cuerpos, dejando como único testigo a la máscara de la mosca. Y hablando de la leyenda del rey de las moscas. En este mundo es una raza demoníaca que se rebeló ante el Creador, la fuente de todo mal. Estos no estaban del lado de la fuente del todo mal, ni de los humanos. Porque el rey de las moscas decidió seguir su propio camino,
siendo un hombre que le queda bastante bien a Touka, el cual está haciendo exactamente lo mismo. Aunque en la historia los subordinados del rey de las moscas se pelearon con él, y fueron encontrados todos muertos. Pero esa es una parte que él no piensa seguir. Y en lo que respecta al final del rey de las moscas Belzegia, tiene dos finales, basados en diferentes interpretaciones. Vivió y murió. Ambas versiones existen debido a la diferencia de interpretación. Lo que le hace preguntarse a Touka: entonces, ¿cuál será el final de su viaje? Capítulo 34. Los cuatro santos venerados. El capítulo comienza con el magistrado Qin Jin recibiendo la noticia de que el Achinto ha desaparecido. Motivo por el cual comienza a maldecir al duque Xuan, el cual se metió en problemas junto al Achinto, ya que el magistrado le había advertido cientos de veces que tuviera cuidado al lidiar con ellos, pues su objetivo con ese grupo en específico era tener un peón que clamara haber matado a los 5 guerreros dragón, y con ello mostrarle su poder a las otras naciones. El magistrado comienza a pensar cómo debería reportarle este incidente a la diosa, porque en la última reunión que tuvieron, fue él quien pidió hacerse cargo del Achinto, comentando que expondría si en realidad mataron a los 5 guerreros dragón o no. Con esas palabras la apóstol de Visis, quien había sido enviada a Urusa como supervisora, fue convocada de regreso, lo que significaba que habían depositado su confianza en él. El magistrado comienza a desesperarse, pensando en que debe encontrar como sea a ese grupo y negociar con ellos, debido a que aniquilaron al ejército privado del duque Xuan, incluyendo a su mejor guerrero Castelo. Por eso él no tiene necesidad de sospechar de ellos, ya que la habilidad que tenía el Achinto para matar a los guerreros dragón era real. Y sería difícil acabar con ellos, incluso si mandaba los caballeros mágicos. La persona que le informó sobre esta noticia le pregunta al magistrado si se encuentra bien, ya que él estuvo en silencio mientras pensaba en todo aquello. El magistrado le dice que solamente está un poco sorprendido por la muerte del duque Xuan. Y en lo que respecta al caso de Achinto, el subordinado le pregunta cómo deberían reportarlo a Alión. El magistrado le dice que deben reportárselo a la diosa, además de empezar a buscar al Achinto, no importa cuánto cueste. El subordinado también le pregunta qué deben hacer con la mujer leopardo y la elfa oscura, que estaban huyendo y desaparecieron. Pero como esta no es la mayor de las preocupaciones del magistrado, escuchar este tipo de cosas en este momento solo lo llena de ira, gritándole que simplemente ignore a esas cobardes, porque él piensa que pronto morirán en la intemperie. Y lo más importante en este momento es encontrar al Achinto, por lo que vuelve a ordenarle que use todo lo que está en su poder para buscarlo. Vayamos entonces a Alión, en donde la diosa se enteraba de lo ocurrido con el duque Xuan y Achinto, pero no estaba conforme con la explicación que le daban, preguntándole a Niantan si ella creía que existían las maldiciones, o si sabía algo del tema. Niantan enseguida respondió que no, por lo que lo siguiente que preocupaba a la diosa era si el emperador loco había recogido al Achinto, además de que no podía llevar a Niantan de regreso a Urusa, ya que a ella le habían encargado un importante papel. Pero la diosa no estaba sola en esa habitación, porque también la acompañaban los 4 santos venerados. Los 4 santos venerados, se dice que los 4 hermanos son más fuertes que el santo de Yonato. Son los descendientes de la sangre de los héroes. Estos le decían a la diosa que debería estarse enfocando en el ejército del gran rey demonio, que estaba creciendo de forma activa, ya sean los 5 guerreros dragón o el Achinto. La diosa no debería verse afectada por la podredumbre del mal si lo combate. Incluso el hijo mayor pensaba que sorpresivamente la diosa se preocupaba demasiado. Ella le respondió si acaso tenía algo de malo. Y aunque sabía que él no lo dijo con mala intención, pero sus palabras la incomodaron un poco. Un momento tenso inundó la habitación, en donde ambos se miraban fijamente, sin mencionar palabra alguna.
Pero el momento fue interrumpido por una criada, la cual venía a reportarle a la diosa que la persona que ella esperaba había llegado. El sujeto entró a la habitación disculpándose por haber llegado tarde. Y la diosa parecía contenta de recibirlo. Este era nada más que el asesino de dragones. Viajemos entonces al jardín del castillo del reino de Alión, en donde Asahi mencionaba que recientemente la atmósfera se ha vuelto algo tensa, mencionándoselo a Kazima, a quien le había puesto el sobrenombre de Popó. Kazima no se había dado cuenta de eso, por lo que Asahi no perdió la oportunidad de insultarla diciéndole que todos los nutrientes se fueron a sus bubis. Y ahora no podía pensar correctamente. Hablando de Asahi, su grupo se estaba volviendo más poderoso. Y la razón de ello es que adquirió una habilidad única. A pesar de ser un rango B. La habilidad única de Asahi se llama Reina Abeja. Y es la habilidad de invocar una habilidad mejorada en múltiples objetivos. Cuando una estadística ha sido mejorada, las demás aumentarán hasta cierto valor. Y cuando expira el tiempo límite, la estadística regresará a su valor original. La fuerza del grupo de Asahi está en sus números, ya que su habilidad usa la fuerza. Con esto el grupo de Asahi está un paso adelante en el combate en equipo. En el caso del grupo de Yasu, también se vuelve más fuerte, pero es un grupo más bien de solo un hombre. Solo él, quien es de rango A, ataca y se vuelve más fuerte. Por otro lado, el grupo de Ayaka comparte equitativamente sus puntos de experiencia. Por lo tanto, sus amigos aumentan de nivel y adquieren habilidades. Las habilidades que adquieren son comunes. Las habilidades comunes son habilidades que puedes adquirir si eres un héroe. Y estas pueden dividirse en 5 categorías: ataque, defensa, curación, mejora y estado anormal. Las habilidades se desbloquean cuando subes de nivel. Y cuando se desbloquea algo, el árbol de habilidades cambia. Mientras más fuerte sea la habilidad en el árbol de habilidades, será de mayor rango. Por cierto, actualmente las habilidades de estado anormal son inútiles. No solo las técnicas, el estado anormal es oscuro, incluso si es una habilidad de un héroe. Las habilidades únicas también tienen su propio nivel. Cuando su nivel aumenta, la habilidad evoluciona. Minamino del grupo de Ayaka le dice a ella que se preocupaba en el comienzo. Pero gracias a la diosa su sistema de defensa y mejora pueden serle de ayuda a ella. Ayaka tiene el papel de ser la vanguardia, mientras sus amigos usan habilidades para protegerse y apoyarla desde atrás. Cuando el monstruo está al borde de la muerte, sus amigos le dan el último golpe. Esta es la estrategia de batalla del grupo de Ayaka. Aunque de frente a sus compañeros, Ayaka los alienta y les da ánimo lo más que pueden. En su interior siempre hay una preocupación por sus niveles. Ella había escuchado que Kirihara estaba a punto de llegar al nivel 200. Tras el nivel 100 la velocidad de su vida es más lenta. Y en este momento, ella solo ha alcanzado el nivel 115. Además de que hasta ahora no ha podido desbloquear su habilidad única, siendo el único héroe de rango S que no tiene una habilidad única. Incluso las hermanas Takao, que actúan por separado, ya adquirieron su habilidad única. Minamino se acerca a ella para preguntarle si se encuentra preocupada por las habilidades. Ayaka le dice que sí, un poco. Pero puede contar con las habilidades del árbol especial. Ayaka no tiene habilidades comunes, pero puede adquirir habilidades especiales que se especializan en el combate. Gracias a el árbol especial, puede ser la vanguardia ella sola. Aún así ella piensa que no puede negar el hecho de que las habilidades especiales son más débiles que las habilidades únicas. Cerrando su ventana de estado, mientras piensa para sí misma que debe esforzarse más, la diosa llega al lugar en donde se encuentran los héroes, trayendo con ella a todos los grandes personajes que había reunido. Aunque ella es consciente de que han aumentado mucho de nivel, sabe perfectamente que no tienen habilidad en combate. Es por eso que los reunió en esta ocasión, para impartirles un entrenamiento.
Y de ello se encargará aquel grupo talentoso que ha reunido. El grupo de la espada borracha estará a cargo del grupo de Asagi. El asesino de dragones estará a cargo del grupo de Yasu. Niantan estará a cargo de las hermanas Takao. Y los 4 santos venerados estarán a cargo del grupo de Kirihara. La diosa les dijo que eso era todo. Mientras proseguía a retirarse pidiéndoles que tuvieran cuidado. Siendo interrumpida por Ijiri. Diciéndole que no le había asignado a nadie, al grupo de Ayaka. La diosa la volteó a ver de reojo. Diciéndole que de hecho los 5 guerreros dragón. De los caballeros del dragón negro. Deberían estar a cargo del grupo de Kirihara. Pero ahora están muertos. Por lo que no tienen suficientes maestros para los héroes. Situación que supuestamente le apena mucho. Pero ella piensa que como Ayaka tiene artes marciales antiguas. Que la vuelven imponente incluso para los dioses. Entonces debería ser suficiente con que ella le enseñe a su grupo. Esas artes marciales. Eso era lo que ella tenía planeado. Obviamente todo eso es una gran mentira. Y Ijiri tampoco se la cree. Por lo que la diosa recurre a la carta de la victimización. Diciendo que tomó esas medidas porque creía en la habilidad de Ayaka. Lamentando no haberlo dejado claro desde un inicio. Y pidiéndole que por favor no crea que ella tiene malas intenciones. Asegurando que es difícil para ella. Y no puede llamar a más apóstoles de otros países. La diosa se voltea hacia el grupo de personas que trajo. Diciéndoles que pagará la recompensa con las instalaciones. Pero su trabajo también será recompensado. Y preguntándoles si alguno de ellos le gustaría hacerse cargo del grupo de Ayaka. Y cuando pensaba que se había salido con la suya. Alguien levantó su mano. Este era el asesino de dragones. El cual pensaba que todos ellos eran héroes con futuros brillantes. Por lo que creía que debería hacer todo lo que pudiera. Para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Preguntándole a la diosa. Si acaso había algún motivo por el que no pudiera darles un profesor. La diosa le lanzó una mirada desafiante. Pues aunque no lo dijo, era bastante claro. Que ella no quería que Ayaka tuviera un instructor. El asesino de dragones solo pidió algo de vino de calidad. Como recompensa por cuidar de todos. Y la diosa le cuestionó si realmente podría entrenarlos a todos. Prestando suficiente atención a cada uno. A lo que él le respondió que haría todo lo que pudiera. La situación quedó hasta ese punto. En donde la diosa comenzó a darles un mensaje a los héroes. A partir de ese momento, ellos se moverían a lo largo de las ruinas. Para derrotar a los monstruos de ojos dorados y subir de nivel. Todo esto porque recientemente han confirmado que el lado del emperador demonio se está moviendo activamente. Comparado con guerras anteriores. El número de monstruos que se ha reunido es abrumante. Por lo tanto la siguiente guerra con el gran emperador demonio excederá la escala que tenían prevista. Y en esa guerra, ellos harán uso de sus orgullosos héroes. En otras palabras, todos ellos también se unirán a la guerra. Por lo tanto, el deseo de la diosa es que todos se preparen para la próxima guerra. Capítulo 36. Zona del monstruo dorado. Los diferentes grupos comenzaron su entrenamiento. Cada uno con sus instructores asignados. Por parte de la diosa a ella no le interesa el proceso. Lo único que le importa son los resultados. Y mientras haya resultados favorables, no tendrá ninguna queja. Pero ahora mismo, deben apresurarse para que los héroes aprendan. De batallas prácticas. Además de que también deben seguir aumentando su nivel. Con el ejército del gran emperador demoníaco acercándose. No tienen tiempo para ir a las ruinas de otros países. Por lo que ella decide entonces que mañana partirán. A la zona de los monstruos dorados. Y hablando de dicha zona. En ella ya se encuentra Touka y el grupo. Ivy caminaba por delante y se encargaba de sentir la presencia de algún monstruo. Ella le menciona a Touka que aunque ha estado en esta zona anteriormente, no pasaron mucho tiempo aquí e incluso escaparon. Y el lugar más lejano al que llegó es donde se encuentra el área de las grandes ruinas.
Lugar donde hay algunas estructuras hechas trozos. En los alrededores, y donde pueden esconderse. La razón principal por la que Ivy y los otros huyeron de la zona demoníaca fue sin lugar a duda por los monstruos. En otras palabras, por ahora. Mientras ellos puedan derrotar a los monstruos, podrán seguir sin problemas. Touka le pregunta a Liz si no tiene miedo de estar en esa zona. Y ella le responde que está bien, agradeciéndole por preocuparse por ella. Ellos continúan su travesía por un rato más, acercándose cada vez más a su destino. Ya que Touka tenía un mapa que había dibujado, gracias a los conocimientos de Ivy. Y mientras él se concentraba en encontrar la mejor ruta posible, el primer monstruo de la zona apareció. Una criatura bastante grotesca que tenía un ojo dorado. Touka le dice a Ivy que deben seguir el plan, por lo que ella sería la vanguardia. El monstruo no perdió tiempo y comenzó a atacar. Pero fue fácilmente retenido con la habilidad de parálisis de Touka, comprobando que sus anormalidades de estado también funcionaban con estos monstruos, aplicando de paso su veneno y sueño. Él no mató de inmediato al monstruo, pues quería experimentar la duración del veneno en su cuerpo. Ivy le menciona que si usaran ese monstruo como base, ella cree que podría encargarse sola de los monstruos. Lo que quiere decir que el monstruo es débil. Y es que comparado con los monstruos que Touka ha matado, considera que este es muy débil. En lo que respecta a velocidad, precisión e instintos de pelea, los monstruos en la ruina donde él se encontraba eran superiores en todas las características. Por lo que a él no le parece probable que los monstruos de la zona sean tan fuertes. Y si todos los monstruos del lugar serán así como este, no son rivales para él. El grupo continúa su viaje adentrándose cada vez más en el bosque. Y mientras caminaban, Touka recordó que mientras se escapaba de aquellas ruinas, él se topó con un hombre leopardo de 2 cabezas, preguntándose si era un monstruo de ojo dorado. Ser entiende que Touka lo que quiere saber es ¿cuál es la diferencia entre aquel monstruo e Ivy? Por lo que le dice que los monstruos de ojos dorados fueron creados por la raíz del mal. Y hay una teoría muy fuerte de que tiene algo que ver con el elemento del mal, que posee la raíz de todo mal. Touka, basado en ese hecho, le pregunta entonces si es posible que un demonio normal como Pijimaru se vuelva un monstruo de ojo dorado. Será no puede asegurar que sea imposible. El problema es que nadie ha presenciado el momento en el que un monstruo se vuelve un monstruo de ojo dorado. En otras palabras, probablemente un monstruo de ojo dorado nazca siendo así desde un inicio. Los que viven en el continente son monstruos preexistentes. Y los monstruos creados por la raíz de todo mal son los monstruos de ojos dorados. Touka no recuerda haberse topado con muchos monstruos preexistentes. Y pensándolo bien, a los únicos que encontró fueron a los Slime. Sera le dice que posiblemente fue porque la mayoría de los monstruos preexistentes se esconden de los humanos. La razón de esto es que hace tiempo un héroe advirtió del peligro de los monstruos preexistentes, que podrían volverse de ojo dorado. En ese entonces, hubo una operación para eliminar a los monstruos preexistentes, causando que posteriormente se escondieron. Y las razas que pueden hablar la lengua humana son definidas como demi-humanos. Touka le pregunta cómo están clasificados entonces los elfos. Y según las reglas de la raza humana, también son clasificados como demi-humanos, pensando que son el intermedio entre un monstruo y un humano. Pero la mayoría de los demi-humanos también se esconden de los ojos de los humanos. Lo mismo aplica para los elfos y los elfos oscuros. Aún así, en comparación con otros demi-humanos, estos son más amistosos con los humanos. Pero está claro que la mayoría de los demi-humanos no son tratados apropiadamente en la sociedad humana. Sera le dice a Touka que quisiera cambiar de tema, pues estaba pensando en escoger un nombre para su grupo. Y podrían elegirlo tras abandonar la zona demoníaca. A él le parece una buena idea, por lo que Sera le da su sugerencia.
preguntándole qué le parece el nombre. De Escuadrón del Rey Mosca. Touka considera que ese es un buen nombre para un grupo de anormales y demi-humanos, por lo que deciden quedarse con él. Ellos continúan avanzando, mientras luchan con los monstruos que aparecen. Principalmente Touka, a quien se le hace fácil derrotar a dichos monstruos, siempre y cuando estén dentro de su rango de ataque. Incluso Ivy está impresionada de la facilidad con la que él derrota a los monstruos. Y ese monstruo en específico. Cuando ella se enfrentó a él, no pudo hacer nada más que huir. Será le recuerda a Touka que ya han caminado por mucho tiempo. Por lo que él le pregunta a Liz si se encuentra bien, notándose que ella está un poco agitada. Y ya que han conseguido algunos materiales para la poción de mejora de Pijimaru, él decide que tomarán un descanso en ese lugar. Un sonido llama la atención de Touka, pues algo cruje dentro de su mochila, sintiendo la presencia de un demonio. Él baja la mochila y la abre cuidadosamente, pidiéndole a Sera e Ivy que no bajen su guardia. Lo que hacía ruido era el huevo que él había recogido anteriormente, el que encontró en las ruinas de Mirusu, el cual estaba a punto de nacer. Capítulo 36. Nacimiento. El huevo comenzó a emitir una fuerte luz, eclosionando por fin y sorprendiendo a los presentes. Pues lo que salió de él fue un caballo, sí gente, un caballo. Al igual que yo, Touka también estaba completamente desconcertado. Además de que este aumentó su tamaño repentinamente. Touka tuvo que preguntarle a Sera si en este mundo los caballos no eran ovíparos. Estaba claro que tendría que ser algún tipo de monstruo. En términos de clasificación, Sera estaba segura de que sí lo era. Touka le pregunta entonces si tiene alguna idea de los detalles de ese monstruo. Ella le dice que sabe de algunos monstruos caballo, pero juzgando por cómo reacciona, no está segura de que sea una especie conocida. Pijimaru sale del abrigo de Touka, y es el primero en acercarse a aquel extraño caballo. Sera enseguida se pone en guardia, pensando que algo malo puede ocurrir. Pero Touka le dice que no se preocupe, ya que no parece ser hostil. Además de que él quiere observar su comportamiento un poco más, pidiéndole que no haga nada, hasta que no esté segura de que va a causar algún daño. La siguiente en acercarse fue Liz, quien no dudó en abrazar a aquel tierno animalito. Touka comienza a pensar sobre él. Cuando encontró el huevo estaba envuelto en una tela extraña. El color y la dureza del huevo, además de la forma en que nació, no son normales. Por lo que obviamente no es un caballo normal. Mientras él lo acaricia, se da cuenta de que tiene una especie de esfera en su espalda. Preguntándole a Sera si tiene alguna idea de lo que es. Ella deduce que podría ser un órgano para absorber energía mágica, ya que hay monstruos con protuberancias similares. Según lo que entiende, parece ser un rasgo común entre monstruos y criaturas mágicas. Se dice que los monstruos con este órgano pueden recibir una gran cantidad de energía mágica. Touka le pide a todos, menos a Pijimaru, que se alejen de la criatura y de él por un momento. Y también le pide a Ivy que se mantenga alerta por cualquier peligro en la zona. Ella le pregunta qué es lo que piensa hacer. Y él le responde que le inyectará algo de energía mágica, pensando en que este es un monstruo que cambia al recibir energía mágica. Si ese es el caso, entonces tendrían una explicación a por qué se volvió tan grande. Justo después de nacer, Touka abre su estado, para observar cuánto MP toma el monstruo antes de cambiarlo, comenzando entonces a inyectar la energía mágica. Rápidamente este volvió a desprender una luz cegadora. Y para cuando el grupo pudo observar nuevamente, ya se había transformado en un caballo de un tamaño mayor, con un color completamente distinto. Sera y Liz estaban encantadas con la transformación del caballo. Y mientras Touka lo acariciaba, observó que le había otorgado 1000 puntos de MP para transformarlo. Pero el caballo parecía no estar conforme con ello, mostrándole nuevamente su piedra a Touka. Razón por la que él entendió que quería que le inyectara más energía mágica. Él comenzó nuevamente a hacerlo.
Pero en esta ocasión la cantidad se elevó exponencialmente, llegando a absorber hasta 10.000 puntos de MP. Por supuesto, la transformación que recibiría sería igual de asombrosa que la cantidad que tomó, siendo una bestia completamente enorme e intimidante. No solo en tamaño, sino también en apariencia. Y esta era la forma verdadera de la criatura. Por lo que el grupo obtuvo un miembro inesperado e interesante. El caballo mostraba gran apego hacia Touka. Aunque no había perdido los rastros que distinguen a un caballo. Seguramente pensaba que Touka era su padre. Por la cantidad de magia que le dio. Será le pregunta, ¿qué nombre le pondrá? Y después de contemplarlo un rato, él decide llamarlo Slay. Nombre que a él parece agradarle. Touka le pregunta a Slay si puede volver a su forma original. Este enseguida comienza a reducir su tamaño, volviendo a su anterior y tierna imagen. Touka entiende que puede volver a transformar a Slay, inyectando energía mágica nuevamente en él. Será le dice que si estuviera en su segunda forma, podría encargarse de la mayoría del equipaje. Por lo cual sería más fácil viajar y enfrentarse a cualquier peligro. Siendo esto una clara ventaja en una batalla. Mientras que la tercera forma podría servirles como vehículo en caso de una emergencia. Mientras que él podrá mostrar su verdadero valor en una batalla. Cuando encuentren monstruos más adelante. A Slay parece agradarle Cera. Y le demuestra su cariño lamiéndole el rostro. Touka le dice que esa es una gran noticia. Ya que ella será quien pase el mayor tiempo montándolo. Hasta que él aprenda a hacerlo. Acercándose a ella, para ayudarla a limpiar su rostro. Ya que para mantener al grupo unido, es necesario que ellos se lleven bien. Por lo que ella le permite hacer entonces lo que pretendía en un inicio. Mientras él está limpiándola. Menciona que tiene una bonita piel. Será le dice que está así porque acaba de nacer. Pensando que se refería a Slay. Pero él le dice que no hablaba de Slay, sino de ella. Palabras que hacen que Ivy y Liz concentren sus miradas en ambos. Vayamos entonces al castillo del reino de Alión, en donde el asesino de dragones tiene una conversación con la diosa. Y le pregunta por qué ella decidió abandonarlo. En Alión. Porque con los planes que tiene la diosa, de entrenar a los héroes rápidamente, y enviarlos a la zona de los monstruos dorados. A ese paso habrá muertes. Ella le dice que no pueden escatimar en seguridad. Además de que deberían estar bien. Ya que el grupo de la espada borracha, Niantan y los 4 santos venerados los van a seguir. El asesino de dragones le pregunta entonces si lo dejó fuera del grupo que irá a la zona de monstruos dorados. Solo porque se volvió el mentor de Ayaka. Ella finge ignorancia en ese momento. Pero él continúa cuestionándola. Preguntándole si la diosa quiere que alguien de su grupo muera. Según lo que ha visto, él piensa que la diosa quiere manipular más fácilmente a Ayaka. Pues entre más roto esté el corazón de una persona, más fácil es manipularla. Parece que estas palabras dieron justo en el clavo, por lo que no fueron del agrado de la diosa. Así que cambió de tema rápidamente, preguntándole al asesino de dragones cómo se encontraba su padre. Él le responde que está bien. A lo que ella continúa diciéndole que sí recuerda bien. Él se unió a los caballeros mágicos por la enfermedad de su padre. Pero la medicina que necesita solo puede ser encontrada en las minas controladas por Urusa. Tomando sus manos y pidiéndole que por favor no se preocupe. Pues mientras ella hable bien de él con el rey, esa medicina tan costosa se le proveerá de forma gratuita, mostrando su verdadero y malicioso rostro. Es por ese motivo que el asesino de dragones, quien es conocido por su flojera, ha respondido a la llamada de la diosa. Vayamos entonces a alguna parte de la zona de los monstruos dorados, en donde los héroes ya han ingresado y están comenzando a encargarse de los monstruos de la zona. Y más específicamente el grupo de Asahi. Se encontraba como ya es costumbre intimidando una vez más a Kazima, la cual quería obligarla a matar un monstruo rápidamente para que subiera de nivel. Capítulo 37.
El monstruo con cara humana. Continuando con su cacería. En la zona de los ojos dorados, el grupo se encuentra con varios enemigos de gran tamaño. Por lo que uno de los 4 santos venerados les pide que retrocedan un poco, ya que él considera que este monstruo es demasiado para los héroes en este momento. Kirihara es el primero en quejarse, ya que le parece ridícula la idea de retirarse. Pues según él, desde que entraron a la zona de los monstruos, se ha estado ocupando de todos los monstruos débiles que aparecen. Por lo que piensa que tal vez es momento de que corrija su percepción de este lugar. Un monstruo se acerca cada vez más, y la mayor parte del grupo retrocede. Este era una especie de babosa gigantesca, la cual le parecía asquerosa y grotesca a Asagi. Niantan enseguida se puso al frente, diciendo que se haría cargo del primero, mientras que el hijo mayor de los santos venerados se haría cargo de otro. El monstruo comenzó a atacar a Niantan, la cual con sus ágiles movimientos podía evitar los ataques de aquel monstruo que usaba sus brazos como látigos. Curiosamente, el arma de Niantan también era una espada, que se estiraba y era flexible como un látigo. Con la ayuda de esta espada, no le costó mucho trabajo derrotar a la babosa, mostrando una gran capacidad y elegancia, dejando boquiabierta a Kashima junto con Asagi. El hijo mayor tampoco se quedaría atrás, pues también tenía un manejo increíble de la espada. Tanto que las chicas estaban convencidas de que él estaba mejor capacitado para derrotar al emperador demonio que cualquiera de ellos. Kirihara apareció en el lugar, bastante molesto, pues para él esos monstruos no representaban una amenaza, por lo que no entendía por qué debía retirarse. En vez de enfrentarlos, por eso mismo decidió demostrarles su fuerza, argumentando que el poder siempre era lo correcto, lanzando su dragón destructor en contra de uno de esos monstruos, haciéndolo añicos en cuestión de segundos, ya que su habilidad única había llegado al nivel 4. Algo que el orgulloso y engreído de Kirihara alardeaba, pues según él consideraba ese era el poder del futuro rey, el cual era él. En otro lugar del bosque se encontraban las hermanas Takao. Itsuki le decía a Eijiri que tal vez deberían regresar y unirse al resto del grupo. Y frente a ellas se encontraban los cadáveres de ciertos sujetos. Eijiri se preguntaba quiénes eran esos sujetos, pues cuando se dieron cuenta de que ellas los habían atrapado, se suicidaron de inmediato. Por lo que ella piensa que tal vez sean espías, dispuestos a entregar su vida antes que la información. Itsuki se cuestiona si acaso fueron enviados por otro país. Pero Eijiri piensa que es más posible que ese grupo de personas fue enviado por la diosa Bisis para colocar trampas contra alguno de ellos. Estando más segura de esa versión, vayamos entonces en donde se encuentra Touka y el grupo. Ellos están descansando en una de las ruinas abandonadas. Touka también se dio cuenta de la luz que brilló en la distancia, preguntándole a las chicas qué creen que sería eso. Será responde que tal vez fue una pelea entre monstruos. Esto se le hace extraño a él, pues nunca pensaría que se atacarían entre ellos mismos. Sera le dice que debido a que la raíz de todo mal les da vida, entonces son diferentes, por lo que incluso los monstruos de ojos dorados pelean entre sí. Pero Touka pensaba que esa luz era más bien una pelea entre un humano y un monstruo. En fin, el grupo se dispone a descansar, mientras que Sera trata de tener una plática de chicas con Ivy y Liz, preguntándoles si acaso es debido a que ella es una elfa aburrida, que Touka no sonríe tanto. Ivy al igual que Liz simplemente le dicen que no con la mano. Y en ese momento Touka aparece, por lo que la plática termina en ese instante. A la mañana siguiente Ivy conversaba con Touka. Ella estaba sorprendida de escuchar que a Sera le preocupaba tanto algo tan trivial. Touka le confiesa que el día de ayer Sera le contó algunas historias de su pasado. Así que tal vez por eso es que recordó que aparentemente la gente decía que Sera era una belleza única en su tipo y una mujer encantadora, pero carente de sentido del humor.
A lo que Ivy asegura, que Será posee muchas otras cualidades destacables. Y no necesita el horrible sentido del humor de los nobles. En ese momento un sonido desagradable se escucha muy cerca. Y Touka se da cuenta de él. Por lo que le informa a Sera y Liz, que bajará junto con Ivy para ver qué está pasando. Ambos se dirigen a la puerta. Y antes de abrirla, Touka le pide a Ivy que no se deje ver. Cuando él abra la puerta, Ivy entiende entonces que esa es la razón por la que van ellos dos únicamente a revisar. Cuando la puerta se abrió, Ivy sintió enseguida la presencia de un monstruo fuerte. Y asomándose a ver, logró dar con aquella amenaza, la cual resultó ser un monstruo con cara humana. Capítulo 38. Comienzo. Recordemos ahora lo que sucedió la noche anterior, cuando el grupo recién ingresó a la ruina para descansar. Ellos hablaban acerca de que habían muchos monstruos, preguntándose si se debía a que están cerca de la bruja de los tabús. O quizás el hábitat de los monstruos es más concentrado en la periferia que en el centro. Algo que puede ser posible. Touka le pregunta a Liz ¿cómo se siente? Ella le dice que está algo asustada pero se encuentra bien. Y debido a que Será le había dicho que mientras Touka estuviera con vida, ellos deberían de poder llegar seguros a su destino. Ivy también menciona que ha sido sorprendida por Sera, porque aunque ella tenga ventaja en fuerza, velocidad y habilidad, en términos de inteligencia en batalla, Sera es mucho mejor que ella. Y si a eso le sumas el poder de la armadura espiritual, la mayoría de los guerreros no tienen oportunidad contra ella. Sera se comienza a sentir avergonzada, por tanto halago. Y Touka continúa asegurando que es cierto. Si ella hubiera estado en óptimas condiciones, no hubiera perdido ante los caballeros del dragón negro. En cambio él por otro lado, siempre ha ganado por no dejar que sus oponentes muestren su verdadera fuerza. Y cuando tiene que ir cara a cara con ellos, él está agradecido por guerreros como Sera e Ivy. Ivy deduce que fue así como él logró derrotar al que era llamado el humano más fuerte, Sivik Garland. Pero incluso si no son tan fuertes como Sivik, también hay otros guerreros fuertes en otros países, de los que Touka ahora quiere conocer los nombres de sus caballeros o grupos de guerreros. Ivy sonríe al escuchar esto, pues piensa que como Touka es un hombre después de todo, supone que es normal que le interesen las personas fuertes. Y hablando de personas fuertes, comienzan a mencionarlos uno a uno. El primero estaría en el país de Yonato. En el noroeste hay una mujer conocida como la Santa de Yonato. Su nombre es Curia Hilstein, es la líder de una fuerza santa. Y se dice que es la mujer más fuerte de Yonato. Además tiene 4 hermanos llamados los 4 santos venerados, quienes se rumora que tomarán su papel en el futuro. Y se dice que los 2 hermanos mayores son los más fuertes. En cuanto al imperio Mila ubicado en el suroeste, el más fuerte, probablemente sea el emperador loco. Se dice que muy pocas personas han podido verlo pelear. Así que su verdadero poder no está claro. El primer y el segundo príncipe, los cuales una vez pelearon por el trono, ahora sirven como los ayudantes de su hermano menor, el emperador loco. Por lo que no es un hombre cualquiera. Eso está más que claro. Touka le pregunta a Ivy si la más fuerte de Ursa es ella. Pero ella responde que no es así. Porque también está el asesino de dragones, de los caballeros mágicos. Si los rumores son ciertos, ella teme que no es rival para él. Y previamente del reino santo de Nea estaba Sera Asrain. Y en el imperio Vacuos estaba Sedek Garland. Mientras que en Magnar, que se encuentra en el norte, el más fuerte es Sigurd Sigmunds, comandante de los caballeros de los lobos blancos. Su fuerza era reconocida tanto en casa como en el resto del mundo, incluso antes de tomar la posición de comandante. Touka pregunta entonces qué hay de Alión. Si hay alguien más poderoso que los héroes del otro mundo. A lo que Ivy responde que entre los 13 caballeros de Alión, el 6.º caballero es extremadamente fuerte.
Pero cuando se trata de individuos, usualmente se escucha el nombre de Niantan, Kikipak y otros famosos individuos que no pertenecen a ningún país son el grupo de la espada borracha. Un grupo de mercenarios. También están los caminantes blancos, un grupo de 4 mercenarios. Los cuales Touka y Será saben que estos ya están muertos. Y por último tendríamos a otro llamado la espada del valor, que es un descendiente de un clan pura sangre y también es un mercenario. Aunque Eevee no sabe mucho sobre él. Touka le agradece entonces por toda la información que Eevee le proporcionó. Pero ella le deja en claro que esta es la zona de los monstruos dorados. Y aquí no deben de temer a los humanos, sino a los monstruos. Monstruos que tienen el poder para destrozarlos a todos ellos. En particular si se topan con un monstruo con cara humana, el cual es más poderoso que todos los monstruos. Por lo que ella le recomienda que corran lo más rápido que puedan. Porque Eevee considera que para esos monstruos, ella es igual a una pueblerina cualquiera, siendo nada más que comida. Volvamos entonces al presente, en donde el monstruo de cara humana acecha al grupo. Eevee lo observa mientras piensa en lo espeluznante que es. Touka le dice que así son los monstruos de cara humana, mostrando ese sadismo que no puede contenerse, por lo que no los dejará ir. Por eso mismo él le dice a Eevee que lo van a matar. Ella sabiendo lo fuerte que son, le pregunta si realmente pueden hacer eso. Por su lado Touka sabe muy bien que al igual que él come almas, los monstruos de cara humana no pueden esconder sus emociones. Tal vez crean que lo están ocultando bien, pero es bastante obvio para él. Pues para no causar problemas, él ha estado intentando aprender a ocultar sus habilidades y a leer las emociones de la gente. Habiendo dicho eso, piensa que no tiene oportunidad contra él. Si es un monstruo con cara humana, puede usar ataques tan rápidos que los humanos no pueden reaccionar a tiempo. Eevee golpea la columna, obteniendo un trozo de ella. Ella es plenamente consciente del hecho de que ese monstruo sabe que están en ese lugar. Y también el hecho de que sigan vivos significa que intenta saborear sus miedos, o que están fuera de su alcance, lanzándole el trozo de piedra que obtuvo de la columna. Pero esta fue destruida antes de alcanzar a su objetivo. Y por más extraño que parezca, el monstruo con cara humana utilizó su lengua para destruirla, en una secuencia ultra rápida, que ni siquiera Eevee pudo ver. Esto le dio una idea inmediata a Touka, llamando a Pijimaru y Slay, comenzando su conexión con Pijimaru, y diciéndole a Eevee lo que pensaba hacer. Pero ella fue rápida captando la intención de Touka, diciéndole que ella se encargaría, sin que éste terminara su frase. Touka le dio entonces energía mágica a Slay para llevarlo a su segunda transformación. Eevee monta a Slay, mientras que Touka le asegura que derrotará al monstruo. Ese monstruo de cara humana reacciona a cualquiera que entre en su rango de ataque y ataca a una velocidad impresionante. Touka determina que el rango del monstruo es un poco más grande que su propio rango de ataque, juzgando por cómo Eevee le lanzó la roca. Esta pequeña diferencia es el problema. Así que, Slay y Eevee serán la carnada. Sera conoce la velocidad de Slay, porque la probó durante el viaje. La propulsión de sus 8 piernas permite una aceleración explosiva. Y en su experiencia, los monstruos con cara humana parecen alimentarse de la desesperación de sus víctimas. Y para detener los movimientos de sus víctimas, es seguro que primero apuntará a las piernas. Si sabes a dónde apunta, es más fácil esquivarlo y tendrás mejor oportunidad de sobrevivir. El monstruo preparó su ataque y lo lanzó en contra de aquellos dos. Pero este era el punto crucial, ya que tenían los instintos de Eevee, más la aceleración de Slay. Con estos dos pueden esquivar los ataques del monstruo de cara humana. Lo que efectivamente ellos hacían bastante bien. Lo cual le daría la oportunidad a Touka para acercarse. Mediante pruebas, él ha comprobado que combinar los tentáculos de Pijimaru en uno
Lo vuelve más fácil y rápido de manejar. Y en el momento en que sea atacado, el monstruo de cara humana no dudará en cortarle la cabeza a Ivy en su segundo ataque. Por lo que él no puede permitir que lo haga, lanzando el tentáculo hacia aquel monstruo. Los monstruos de cara humana creen que son los únicos que pueden jugar y asesinar fácilmente. Creen que los humanos solo son juguetes con reacciones divertidas. Por eso Touka está convencido de que cuando aplaste su idea preconcebida por completo, será muy divertido, alcanzando su objetivo y usando su parálisis de inmediato, acompañado de una dosis de furia. Por lo que el monstruo murió más rápido de lo pensado, haciendo que el nivel de Touka aumente enormemente. Mientras que él pensaba que con esa victoria había conquistado a los monstruos de cara humana. En el área de los monstruos dorados, Ivy también estaba impresionada, ya que aquel era un logro bastante grande según ella. Pero la cosa no había terminado, ya que de la boca del monstruo comenzó a salir una luz que fue disparada hacia el techo, rompiendo este mismo y llegando más lejos aún como una bengala. Esta era una técnica de señal que se activa cuando mueres. Y cuando un monstruo como ese la usa en este bosque, hace un llamado. A lo lejos un retumbar se comienza a escuchar. Y el suelo comienza a temblar. Por lo que Touka entiende que un monstruo como ese no morirá así como así. Y el retumbar que se aproxima significa que hay demasiados de ellos. Capítulo 39. Pisoteo. Touka se reúne con Sera y Liz para explicarles la situación, ya que están a punto de ser rodeados por una manada de monstruos de cara humana. Y si no salen de ese lugar antes de ser rodeados, nunca llegarán a la casa de la bruja. Touka le dice a las chicas que él es quien tiene más posibilidades de sobrevivir a esta situación. Para ser más exactos, sería Slay, Pijimaru y él. Por lo que decide que él será la carnada. Obviamente las chicas no están de acuerdo. Pero él les recuerda que el mapa de Ivy les muestra la ubicación de la casa de la bruja. Y ese mapa es la única pista que puede guiarlos con la bruja. Por lo que sería más fácil negociar con la bruja si ella, la dueña del mapa, la visita. Por lo que no pueden ponerla en riesgo. Además, solo una gran habilidad es capaz de infligir daño letal a los monstruos de cara humana. En ese momento Sera le entrega a Touka la máscara del rey de las moscas, junto a una piedra bocina que él le había pedido que hiciera. Dicha piedra la hizo con el material que adquirieron de ese monstruo de cara humana. Touka transforma entonces a Slay y monta sobre él, pidiéndole a Sera que tome a Ivy y a Liz y se escondan, pues pronto los monstruos empezarán a entrar en grandes cantidades. Por lo que deben encontrar el momento para poder escapar. Con todo eso dicho, a Sera no le queda más que desearle buena suerte. Touka sale entonces del lugar, a toda prisa, para alejarse del grupo lo más posible. Llegando a una colina, un tanto elevada. Este lugar fue elegido específicamente porque será el lugar donde se dará el grito que comenzará esta guerra, teniendo Pijimaru el honor de hacerlo, haciendo un sonido bastante estruendoso, gracias a la piedra bocina. Lo que de inmediato llamó la atención de una multitud de monstruos, que cambiaron su dirección de inmediato. Este fue el momento perfecto para que las chicas se escaparan, mientras que Touka sería perseguido. La manada de monstruos era muy rápida. Y siendo honesto, Touka no estaba seguro si podría sobrevivir. Pero dependiendo de la fuerza de los monstruos de cara humana, tendrían alguna posibilidad de eliminarlos. Disculpándose también en ese momento con Slay y Pijimaru, mientras le pedía que arriesgaran sus vidas por él. El momento de empezar una guerra a gran escala había llegado, y el primer monstruo en atacar Touka era una especie de mantis, con unas cuchillas bastante filosas. Touka utilizó la habilidad de furia sobre ella, lo que hizo que comenzara a atacar desenfrenadamente a otros monstruos con cara humana, ya que Touka estaba deseando que los monstruos se mataran entre ellos.
Comenzó a usar furia sobre varios al mismo tiempo. Su primer movimiento era bastante efectivo. Y funcionaba bien para el ataque cuerpo a cuerpo, pero algunos monstruos de la manada comenzaron a entender su rango de ataque. Por lo que él decidió utilizar habilidades con diferente rango para confundirlos, haciendo una mezcla entre oscuridad, parálisis y veneno. Aún así, con todo eso, los monstruos de cara humana comenzaban a entender el rango de cada habilidad, manteniéndose al margen. Y ya no solo estaban detrás de él. Ellos habían alcanzado la velocidad de Slay. Y empezaban a reunirse alrededor de Touka. En todas las direcciones. Pero esto era lo que él quería. Porque entonces el ataque combinado, con Pijimaru podría funcionar. Lanzando los tentáculos en todas direcciones. Mientras soltaba una gran variedad de sus habilidades. Él consumía mucho MP por solo mantener el efecto combinado. Debido a que este era un estilo de pelea especializado en usar combos mortales en múltiples objetivos con un rango medio o largo. Esta vez por diversas razones. Tiene que matarlos rápidamente, ya que le tomaría mucho tiempo esperar a que un monstruo de cara humana muera por el veneno. Por eso él estaba usando el combo de parálisis y furia. Pues si intentas moverte durante la parálisis, sufrirás un daño equivalente a cuánto te muevas. Y si un monstruo de cara humana intenta moverse con todo su poder, el daño será enorme. Los músculos se rasgarán en pedazos. La sangre reventará de las venas. Y el resultado será una lluvia sangrienta de monstruos. Gracias a esto el nivel de Touka volvió a elevarse nuevamente, restableciendo su MP. Pensando en que usará el MP que consiga al derrotar a los monstruos de cara humana para subir de nivel y de nuevo recuperar su MP. Si sigue haciendo esto, es teóricamente posible pelear por mucho tiempo. Aún así él sabe muy bien que esta estrategia es muy arriesgada. En primer lugar, si lo golpean una vez, sería su final. Cuestionándose si realmente puede seguir repitiendo ese método. Hasta que estén seguros. Deprimiéndose por un leve momento. Pero al mismo tiempo, en cuanto observa su estado. Y ve aquel título que obtuvo. Recuerda que ese estúpido título fue el que comenzó todo esto. Está viviendo su vida para hacerle pagar a la diosa de miércoles. Por darle esta estúpida habilidad. Y arrojarlo al abismo. Así que a partir de ahora, él seguirá usando ese estúpido poder. Para destruir y matarlos a todos. Capítulo 40. Los héroes, en la oscuridad. Debido a la llamada de emergencia que usó el monstruo con cara. La dirección en la que los monstruos se dirigen ha cambiado. Y para mala suerte de los héroes. Ellos están justamente en su trayectoria. Cuando el grupo de los héroes se encuentra con los monstruos, Ayaka de inmediato se pone al frente. Y le pide a Zou que guíe al resto, mientras retroceden. Ella tiene una breve pero intensa pelea. Hasta que logra derrotar al grupo de monstruos que tenía enfrente. Esperando que todos hayan logrado escapar a salvo. Cuando ella se dirige a la retaguardia, se encuentra con la desgracia de que dos de los compañeros han fallecido. Ella se acerca a Yasu, el cual le informa que las personas que fallecieron fueron Hiroka y Sakuma, los cuales no lograron escapar. Ayaka entiende que estas dos personas eran ambos parte del grupo de Yasu. Por lo que empieza a reclamarle. Si acaso no hizo nada cuando los demonios aparecieron. Reprochándole que los miembros de su equipo están con él. Porque dependen de su fuerza. Por eso mismo él debe protegerlos. Ya que es el único que puede protegerlos. Yasu se cansa de tanto reproche. Y comienza a gritarle a Ayaka que se calle unas cuantas veces. Haciéndole saber que ella nunca se da cuenta de la realidad. Porque para ella es normal tratar a la gente como inferiores. Como si los demás fueran menos que ella. Ayaka queda desconcertada y no entiende. ¿Qué es lo que Yasu está diciendo? Él continúa diciéndole que inconscientemente ella trata a las personas como si fueran menos y demuestra una diferencia entre sus posiciones. Sin mostrar sarcasmo.
diciéndole que no puede creer que trate a la gente, así como así. Mientras le grita, que pare ya, de hacerlo. Los gritos de Yasu son interrumpidos por alguien que lo llama perdedor. Este era Kirihara, que le pregunta a Yasu si él sabe lo que dicen sobre el recipiente. Se supone que cada persona tiene cierto tamaño de recipiente dentro de ellos. Y cuando lo llenas puedes darte cuenta si tienes un buen recipiente o no. Si no tienes el recipiente de un rey, terminarás con nada más que éxitos temporales. Incluso si logras algo grande, no podrás seguir haciéndolo si tú no eres alguien grande. Asegurándole que tal vez Yasu se sienta a alguien superior. Pero no lo es. Desde la perspectiva de los grandes y fuertes. No es más que un debilucho que se cree la gran cosa. Yasu le pregunta qué es lo que quiere decir con todo eso. Y Kirihara saca su espada y la pone frente a él, diciéndole que es hora de que se dé cuenta de su propio tamaño. Sogo entra en escena riéndose de Yasu, diciéndole que su actitud presuntuosa es muy divertida, ya que se estaba dejando llevar. Y ahora Kirihara lo está conteniendo. Kirihara vuelve a repetirle que debería estar consciente de eso. Un gran poder, solo es bueno si tuviera un gran recipiente como él. Aunque cree que puede simpatizar con que se haya confundido por haber sido clasificado como un rango A. Estas palabras son la gota que derramó el vaso para Yasu, que comienza a desatar su habilidad. Mientras que Kirihara le grita que él es un perdedor sin remedio, sin mostrarle temor alguno. Esto hace que él desactive su habilidad, apuntando hacia Ayaka mientras le dice a Kirihara que es él quien debe darse cuenta. Y la existencia de Ayaka es una prueba de eso. A pesar de ser un héroe de rango S, no puede aprender una habilidad única. Por otro lado, Asagi, quien es de clase B, ha aprendido una técnica única, que es mucho mejor que la mediocre habilidad única de Sougo. En otras palabras, el rango de un héroe no significa nada. Él no puede creer que crea que por ser de rango S, es mejor que todos, asegurándole que él es quien lo entiende mal, activando nuevamente su habilidad. Mientras se pregunta cuál de los dos es digno de ser rey, diciéndole que se lo demostrará tarde o temprano, llamándolo bastardo equivocado. Sougo, que es de mecha corta, estaba a punto de ir a pelear con él, pero fue detenido por Kirihara, el cual nuevamente le dirige unas palabras a Yasu, admitiendo que hay algunas personas que manchan el nombre de la clase S. Cuando se trata de subestimar clases S, se vuelve un gran problema para todo el equipo. Diciéndole a Ayaka de que es hora de que entienda su lugar. Ella se mantiene en silencio, pensando en que se está esforzando lo más que puede. Pero aún así es un hecho que no es lo suficientemente fuerte. Kirihara continúa hablando con Yasu. Aún así, cuando aparece un bastardo tan engreído como él tiene que mostrarle la grandeza de un rey, de forma que le sea más fácil de comprender. Incluso para idiotas como esos. El resto del grupo de Ayaka se reúnen con ella, los cuales se disculpan por no poderla ayudar. Ella les dice que no se preocupen, con que hayan tenido la intención de hacerlo. Es suficiente para hacerla feliz. Y observando toda la discusión, también se encontraba Asagi, quien estaba encantada de que Kirihara y Yasu estuvieran de mal humor. Tal y como ella predijo, a estos dos les es imposible ser amigos. Los miembros del grupo de Asagi también se empiezan a reunir, dándose cuenta de que Popó no está con ellas. Ayaka se aproxima preocupada, preguntándole qué le pasó a Kashima. Asagi, sin ningún remordimiento, le dice que esas chicas usaron a Popó como carnada y escaparon. Al parecer nadie en este grupo tiene conciencia, ya que las chicas que dejaron atrás a Kashima no parecen estar arrepentidas. En vez de eso comienzan a poner excusas indulgentes, argumentando que como Ayaka nació en bandeja de plata, no puede comprender lo que ellas sienten, retirándose del lugar junto con Asagi. Pero Ayaka la detiene diciéndole que hay que encontrar a Kashima. A lo que ésta responde que le eche muchas ganas. Ayaka no entiende la actitud de Asagi, ya que Kashima es miembro de su grupo.
Esta le dice que tienen que ser realistas, ya que sería algo muy complicado el buscarla. Y asegura que siendo honesta, también le duele perder a Kazima. Pero podría ser peligroso el adentrarse en el bosque para buscarla. Y cuando pones en una balanza, él perderá a Kazima o perderá al resto del equipo. Ella supone que no pueden ir a buscarla. Asagi le dice a Ayaka que lo piense con cabeza fría. Ella cree que deberían dejarle este asunto a los 4 santos y a Niantan, los cuales son más fuertes y saben más de este mundo que ellos. Como Asagi no piensa mover un solo dedo, Ayaka le dice que entonces irá ella sola a buscarla. Pero su intención es detenida por el hijo mayor de los 4 santos venerados, diciéndole que ellos se encargarán de buscarla otra vez, antes de que baje el sol. Y debido a que hay algo extraño en la zona de los demonios y el día de hoy, él terminará la expedición por este día. Debido a las muertes que hubieron, los 4 santos venerados se ponen en marcha entonces. Y la hermana mayor le dice a Ayaka que simplemente ellos son más fuertes que ella. Y aunque sus palabras suenen fuertes, ahora ella solo sería una carga si los acompaña. Ayaka abre su estado. Mientras lo observa piensa que sigue siendo débil. Así que de una manera extraña, ella comienza a obsesionarse con la idea de volverse más fuerte. Más fuerte que cualquiera. Más fuerte para proteger a todos. Vayamos entonces con la desaparecida Kazima, que se encuentra corriendo y deambulando por el bosque. En un inicio ella intentó recordar el camino de regreso, pero se detuvo cuando se topó con unos monstruos. Ella comienza a pensar que no pudo hacer nada cuando Touka fue enviado a las ruinas abandonadas. Lo único que pudo hacer fue temblar de miedo. Y aunque ella se esforzó por dejar de ser débil, ella siente que a este paso morirá. Kazima comienza a escuchar un ruido que se acerca cada vez más a ella, cayendo asustada en el suelo. Cuando aparece frente a ella Ivy, que está sorprendida de encontrar a una humana por ese lugar. Capítulo 41. La persona inmensurable. Hace poco tiempo antes de que Ivy se encontrara con Kazima, ella, Liz y Será se encontraban escondidas en una cueva. Ivy le dice a Será que ella irá a buscar a Touka, pues piensa que es muy probable que él sobreviva. Porque no es un hombre que vaya a un combate al que no crea que puede ganar. Pero también duda de que regrese intacto después de pelear contra tantos enemigos. Ivy confía en que los monstruos de esta zona la reconozcan como uno de ellos y la ignoren. Además que ocultar su presencia y moverse en este tipo de terreno es una de sus especialidades. Si Touka o Slay resultan seriamente heridos, ella es la única que podría cargarlos a ambos de regreso. Aparte de eso, Será no puede dejar a Liz sola, estando segura de que Touka no lo permitiría. Por lo que está obligada a quedarse en ese lugar y esperar con Liz. Ivy le agradece a Será su comprensión. Y comienza a salir de la cueva, asegurando que Touka es demasiado valioso como para perderlo. Saliendo del lugar en su búsqueda, ella corría por todo el bosque a una gran velocidad, recordando cuando era una guerrera de sangre. Y el día de hoy una vez más, tendrá que volver a ser una bestia. Ivy llegó a la colina en donde Touka inició la batalla. Solo con ver los rastros que dejó en el lugar, sabe que no fue una pelea fácil. Porque obviamente sería un todos contra uno. Ella continúa siguiendo los rastros, buscando por todos lados. Pero aún así no puede sentir la presencia de Slay, ni mucho menos la de Pijimaru. Y cuando por fin logró sentir la presencia de alguien, no era la de un monstruo. Pero tampoco creía que fuera la de Touka. Llegando entonces a encontrarse con Kazima. Como ésta se encontraba atemorizada, Ivy trató de tranquilizarla. Pero no tuvo tiempo de hacerlo. Porque en ese momento, Itsuki Takao atacó a Ivy casi de inmediato con su espada de trueno. Afortunadamente ella pudo reaccionar a tiempo para bloquear el ataque, lo que pareció molestar a Itsuki. Pues según le había dicho su hermana, solo un héroe de clase S sería capaz de reaccionar ante dicho ataque.
Ivy también intentó conversar con Itsuki. Pero esta enseguida utilizó su habilidad, lanzándole un rayo, que impactó de lleno con su cuerpo. Con tanta mala suerte que el choque eléctrico dañó su garganta. Itsuki realmente no tenía malas intenciones, ya que solo estaba bajo las órdenes de su hermana mayor, que le había dicho que no permitiera que ningún monstruo matara a Kazima. Ivy comenzó a analizar a Itsuki, llamándola la chica rayo. Como el choque eléctrico no afectó a Kazima, que estaba enfrente de ella, y tampoco hubo ningún estruendo, Ivy se preguntaba cuál sería entonces la naturaleza del choque eléctrico, que no es provocado naturalmente por un rayo, pensando en si sería alguna magia o hechizo. Pero al ver el cuerpo de Itsuki, determinó que se debía a su habilidad. Y mientras tenía un choque de espadas con ella, Ivy entendió de inmediato que ambas chicas frente a ella eran los héroes del otro mundo. Como el rayo que ella utilizaba se rompía al alcanzar cierta distancia, no tenía un rango infinito, por lo que podría escapar. Itsuki no podía creer que su enemigo aún pudiera moverse, después de haber recibido 2 golpes suyos, por lo que se empeñaba aún más en no dejarla escapar. Y con su habilidad podía igualar la velocidad de Ivy. Ambas chicas batallaban mientras se movían a gran velocidad. Ivy deseaba poder moverse un poco más rápido, por lo que decidió usar su habilidad de anticipación. Al usar sus ojos agudos y su procesamiento rápido, ella anticipará el siguiente movimiento de su oponente y la interceptará antes de que pueda hacerlo. Con la experiencia ganada como guerrero, habilidad para tomar decisiones en el momento y los instintos de una bestia. Estos son los 3 factores con los que anticipación está formada. Aunque la velocidad de ataque de la chica rayo es enorme, su fuerza no se limita a la velocidad. Hasta su estilo de pelea es increíble, aunque le falta pulir un poco su habilidad. También es impresionante, porque es una fusión entre tosquedad e intelecto. Por lo que Ivy piensa que ha hecho un gran trabajo, creando ese estilo de pelea. Mientras que Itsuki por su lado, cada vez pierde más la paciencia, ya que no logra comprender cómo es que no ha podido matar a su enemigo, a pesar de que ha estado usando el patrón de ataque que su hermana le enseñó. Y como su hermana nunca comete errores, eso significa que ella simplemente no es lo suficientemente buena. Comenzando a usar el bosque a su favor, saltando entre los árboles para confundir a Ivy, porque ella tiene la naturaleza de alguien que ha pasado por muchas peleas reales, hasta que logró encontrar una brecha para atacar, posicionándose en el punto ciego de Ivy, algo que ella no podría esquivar. Pero antes de que acertara su golpe, Hiri la detuvo, la cual estaba acompañada por Kazima. Itsuki le pregunta a su hermana por qué razón la detuvo, y ella le dice que ese a quien enfrenta no es un monstruo, porque es diferente a los monstruos que han visto antes. Itsuki no lo entiende, pues para ella su oponente solo es una leona. Y Hiri la corrige diciéndole que es un leopardo. Y la diferencia es que ellos son altamente inteligentes. El brillo en sus ojos y la forma en que se comporta es más parecida a la de los humanos. Y la naturaleza de su inteligencia es diferente a la de los monstruos. Como Itsuki no entiende a dónde quiere llegar su hermana, le pregunta directamente, a lo que ésta le aclara que pueden comunicarse entre ellos, aunque ella no parece que pueda hablar. Y Hiri teoriza que sus cuerdas vocales pudieron haberse visto afectadas por la habilidad de Itsuki. Pero aunque no tenga voz, los gestos que hace son similares a los de las criaturas que pueden hablar. Y ella personalmente cree que es algo tonto juzgar la inteligencia de alguien solamente basados en si puede hablar o no. Por lo que Itsuki queda como una idiota por haber tomado decisiones apresuradas. Y Hiri se disculpa con Ivy en nombre de su hermana. Y como no percibe malas intenciones de ella, está consciente de que la pelea seguramente fue resultado de su presuntuosa hermana menor, diciéndole a Itsuki que se disculpe, aunque no está segura de si será perdonada o no. Ella de inmediato hace caso a la sugerencia de su hermana,
disculpándose apropiadamente con Ivy. Y Hiri entonces le pide a Ivy poder hacerle algunas preguntas, diciéndole que si aún no puede hablar, se comunique con gestos. A lo cual Ivy asiente con su cabeza. Capítulo 42. Más allá de los límites. Y Hiri le pidió entonces a Ivy que usara la derecha para responder con un sí, y su mano izquierda para responder con uno. Lo primero que le preguntó es si ella era hostil hacia las tres. A lo que Ivy respondió que no. Y luego preguntó si no tendría algún problema con que tomen caminos separados a partir de este punto. En esta ocasión Ivy respondió que sí. Esto era suficiente para Hiri, confirmándole a Ivy que ellas solo estaban en este lugar para traer de vuelta a Kazima, no para pelear contra ella. El concepto que Ivy tiene de esa chica es que es parecida a Touka, pero es un tipo diferente. Es emocionalmente inquebrantable, impredecible, y sus instintos le dicen que no es alguien a quien puede engañar. Bajo estas circunstancias, ella está forzada a aceptar la propuesta de separarse, preguntándose qué pasaría si Touka fuera a encontrarse con esta chica. En ese momento Hiri hace un ataque con su habilidad de viento, pero no era en contra de Ivy, sino más bien a un monstruo de ojo dorado que apareció atrás de ella, teniendo un control tan preciso que destruyó al monstruo sin causarle un solo rasguño a Ivy. La reacción de Hiri fue tan rápida que incluso el primer movimiento que realizó fue invisible para los ojos de Ivy. Aunque ella tiene los efectos del choque eléctrico todavía presentes, no entiende cómo pudo reaccionar tan tarde. Y la única que conoce que podría hacerle frente a esa genio sería Sera. Comienza a pensar sobre los héroes de otro mundo, aquellos invocados junto a Touka, que fue dado por muerto por sus compañeros. Aparte, él hablaba como si quisiese mantener su existencia en secreto, por lo que ella decide que debería abstenerse de mencionar su nombre aquí. Ivy recupera entonces el habla y le dice a Hiri a que ella está buscando a su maestro. Itsuki se alegra de que ella pueda hablar, pues si hubiera perdido la voz, se habría sentido culpable por el resto de su vida. Ivy se disculpa por haber asustado a Kazima y por cómo se tornaron las cosas. Y Hiri le dice que el humano que está buscando parece ser un buen amo, por lo que Ivy inconscientemente responde que sí, casi de inmediato. Esto le ayudó a determinar a Hiri que el amo de Ivy realmente era un humano. Ivy entendió entonces que debía retirarse del lugar, porque Hiri era bastante astuta para obtener información de la gente, diciendo que estaba apurada y ya que las negociaciones habían salido bien, era el momento de retirarse. Y Hiri se disculpó por su curiosidad, dándole su nombre y revelándole que era una heroína de otro mundo, aunque dedució que eso era algo que Ivy ya sabía. Y decirle su nombre era una manera de mostrar su cortesía, mencionando el nombre completo de Ivy, el cual ella no le había dado. Pero Hiri supuso que era ella, porque oyó historias de un guerrero de sangre, de la raza leopardo, que desapareció, deduciendo que el nombre que más coincidía con la información era el de ella, aclarándole que no tiene que preocuparse, porque no tiene intenciones de revelar que se encontró con ella. Y solo le dice que recordará su nombre, pero antes de retirarse. Y Hiri asegura estar bastante interesada en su amo. El hecho de que esté buscándolo significa que él podría sobrevivir, incluso si se vio enredado en la gran migración de monstruos que ocurrió hace poco. Pero por lo que ella ha escuchado, los gigantes con cara humana que estaban mezclados con la gran migración son oponentes duros, incluso para los cuatro santos venerados y los seguidores de Visis. Y solo el ex más fuerte de la humanidad, o la diosa Visis, serían capaces de derrotarlos y salir ilesos sin dificultad. En otras palabras, esa persona a la que ella llama amo tiene la habilidad para sobrevivir contra especies de cara humana. O por lo menos tiene la habilidad para sobrevivir frente a las especies humanoides. Ivy le responde que admira su percepción, pero su amo
No es una persona que pueda ser medida con una vara. Como lo es ella. Momento en el que pasamos, nuevamente con Touka. El cual sigue siendo perseguido por aquellos monstruos. Él sigue matando monstruos y sigue acumulando experiencia. Repite subir de nivel en pequeños incrementos. Y cada vez que sube de nivel, se recupera su MP. Esto mantiene el estado de fusión con Pijimaru, que consume MP constantemente. Y continúa la batalla. Touka sabe muy bien que esta estrategia es temeraria. Pero por el momento es la única manera de sobrevivir. Gracias al uso constante de habilidades. Furia subió al nivel 2, convirtiéndose en una habilidad con objetivo designado. Que no es multiobjetivo. Sino más bien que puede especificar a quién atacar. Pero en este momento es difícil de usar. Ya que la pelea es muy confusa. Igualmente él continúa usando su combo de oscuridad, furia y parálisis. Y en el caso de los enemigos aéreos, se deshace de ellos con la ayuda de Pijimaru. Parálisis y furia son un combo de muerte instantánea. Bastante excelente, pero furia todavía no puede hacer ataques de rango amplio. En esas situaciones él usa veneno para aplicar daño continuo a varios objetivos. Y en el caso de los enemigos aéreos, puede infligir daños de caída al usar sueño. La habilidad que requiere menor número de letras para pronunciarse es oscuridad. Con el uso adecuado de todas ellas, Touka está determinado a sobrevivir. Utilizando todas estas habilidades. Así la batalla continúa y se extiende. Por quién sabe cuánto tiempo más. Lo que sí es seguro es que yo entendí esa referencia y ustedes la entendieron. En la que Touka se centraba cada vez más en matar a su enemigo, matar y seguir matando. Para sobrevivir. Y después de tanta matanza, cuando él logra volver a razonar, se encuentra con montañas de cadáveres a su alrededor. Slay y él se encuentran llenos de heridas. De sus 8 piernas, 2 ya no son utilizables. Y la precisión de su radio de giro también ha disminuido. Touka también tiene heridas profundas en sus muslos y brazos. Pero está sangrando muy poco. Porque el efecto del valor de compensación de HP mantiene el sangrado leve. Y reduce el dolor y la pérdida de sangre. De todos modos el final de la batalla está más cerca que nunca. Y frente a él ya solo se encuentran 3 enemigos. Touka le pide a Slay y Pijimaru que hagan un último esfuerzo para él. Y entre los 3 enemigos se encuentra un monstruo cuerpo a cuerpo de movimiento rápido. Un monstruo de 4 patas con rango medio que arroja lanzas. Y finalmente un monstruo de largo alcance que dispara rayos de luz. Los 3 monstruos se disponen entonces a atacar. Touka sabe que esos monstruos con poder instantáneo superan al de Slay. Por lo que piensa en usar furia para hacer que peleen entre ellos. De esa manera el lado enemigo será destruido con facilidad. Él usa entonces la habilidad. Lo que provoca que 2 de los monstruos maten a uno. En este caso el lobo de corto alcance. Y el de medio alcance con 4 piernas. Mataron al de largo alcance y luego se pelearon entre ellos. Y el último que quedó en pie fue el lobo. Que ya estando mal herido, recibió la acostumbrada parálisis. Y furia. Poniéndole fin a la batalla. Touka presta atención a sus alrededores. Para darse cuenta que la presencia de los monstruos se desvaneció en esta área. En cuanto a él vuelve a obtener una nueva subida de nivel. Por la muerte del lobo. Aumentando también el nivel de una habilidad. Siendo una habilidad de mayor nivel, de parálisis. Llamada ralentizar. Capítulo 43. Destrucción. Touka regresaba junto con Pijimaru y Slay quienes estaban completamente agotados. Y era el momento de alcanzar a Sera y los demás. Él supuso que regresando, por el camino de destrucción, eventualmente los encontraría. Aún así recordemos que este es el bosque de los monstruos dorados. Por eso siempre existían muchos monstruos en el lugar. Eso sí, no quedaba a la vista ningún monstruo con rostro humano. Por lo que a él se le ocurrió que era el momento perfecto para probar su nueva habilidad. Utilizándola en ese mismo instante.
Lo primero que Touka notó es que su MP se agotaba a una velocidad abrumadora. Al mismo o mayor frecuencia que cuando usa su conexión con Pijimaru. Cuando centró su mirada en los monstruos, se dio cuenta que todo a su alrededor era muchísimo más lento. Pero él podía moverse libremente. En lo que respecta a Pijimaru y Slay, ellos tampoco estaban ralentizados. Tal vez porque se encontraban cerca de él. Por lo que Touka debía verificar muchas cosas. Lo primero que hizo fue intentar usar sus otras habilidades. Pero el uso superpuesto no estaba permitido. Lo que significaba que únicamente se podía usar sola. Aún así tendría bastantes usos. Dependiendo de cómo lo aplique la persona. Cuando él estaba cerca de un monstruo, este aumentó su velocidad casi de inmediato. Y casi termina dañando a Touka. Dándose cuenta que si algo entra en un radio de 1 metro, la ralentización desaparece. Aparte, esta nueva habilidad puede afectar a cualquier objetivo al alcance. Incluso si el objetivo no está a la vista. Lo cual es bueno en situaciones en las que no quieres ser tomado por sorpresa. O cuando quieres escapar de atacantes cercanos. Por ese motivo tiene muchas aplicaciones. Fijándose en su MP, se da cuenta de que este es consumido, del valor máximo de 5000, significando que una vez que el número alcance 0, la habilidad se desactivará. Aparte, no puede ser usada de forma continua. Porque tiene un tiempo de enfriamiento. Algo que es bastante común, porque los poderes útiles siempre tienen limitaciones. De todos modos, ahora él entiende la naturaleza de su nueva habilidad hasta cierto punto. Pero lo que no entiende es que su cuerpo tiene un límite. Ya que en ese momento sus rodillas perdieron fuerza. Y él cayó repentinamente al suelo. Esto se debió al hecho de que no importaba si su HP se recuperaba. Pero su fuerza no volvería, al igual que el cansancio mental. Por lo que él comenzó a perder el sentido. O pudo abrir los ojos por un momento. Touka estaba siendo cargado por Eevee, que por fin lo había logrado encontrar. Perdiendo nuevamente el sentido. Para luego despertar una vez más. En la cueva donde Sera estaba feliz de que él estuviera vivo. Touka entiende rápidamente que fue gracias a Eevee que él se encuentra en este lugar. Y lo primero por lo que pregunta es por Slay y Pijimaru, los cuales se encuentran a salvo. Y es Liz quien se está encargando de cuidarlos. Eevee se acerca a él cuando nota que por fin ha reaccionado. Ella se tomó la molestia de examinar su cuerpo. Y por suerte no encontró heridas que pongan en riesgo su vida. También quería comunicarle que mientras estuvo buscándolo, se encontró con los héroes de otro mundo, informándole de todo lo que le sucedió. Touka supone que ellos se encuentran aquí para matar a los monstruos de ojos dorados. Y con ello ganar experiencia. Además de estar convencido de que Eevee tuvo suerte de haberse encontrado con esas chicas. Porque si hubieran sido otros del grupo, habría sido peligroso. Cosa de la que Eevee está de acuerdo. Ya que a ella le pareció que Ihiri en especial era una persona razonable. Touka también le dice que estuvo en lo correcto. Al no haber revelado su identidad. Y cómo existe la posibilidad de encontrarse de nuevo con ellos. Él procede a decirle lo que debe decir. Si en algún momento vuelven a tener un encuentro. Touka es bastante consciente de que los héroes de otro mundo serán un obstáculo en su camino de venganza contra la diosa. Y probablemente terminen peleando contra ellos. De una manera u otra. De todos modos, hasta que tenga el hechizo. Que podría ser una contramedida para la magia de la diosa. Que puede anular todas las habilidades anormales. Él necesita que Mimori Touka se mantenga muerto. Él intenta levantarse. Pero Sera le insiste en que debe descansar. Porque su herida es profunda. Touka vuelve a recostarse. Mientras comienza a decirle a Sera todas las cosas buenas que tiene a su favor. A lo que ella responde que es una elfa aburrida. Pero él está agradecido de tenerla a su lado. Sin importarle lo que piense de sí misma. Él menciona que si tuviera una hermana mayor, cree que se sentiría, como en este momento. Esto llama la atención de Sera.
que le pregunta cuál es su edad. Sorprendiéndose pues Touka es menor que ella. A él le parece que es normal. Pues siempre pensó que los elfos vivían un largo tiempo. Será le revela que ella solo tiene 19 años. Cuando él realmente pensó que había vivido más de 100. Por lo que ella se ve obligada a explicarle que es cierto que los elfos tienen una vida más longeva que otras razas. Pero también hay algunos cuya edad y apariencia no son distintas a los de los humanos. Del lado de Sera ella pensó que Touka era el mayor. Pues debido a su personalidad, le había calculado unos 20 y tantos. Por eso él piensa que será tratado como el hermano menor a partir de ahora. Pero Sera le dice que él es el rey de este escuadrón. Y no tiene intención de cambiar su actitud hacia el rey a quien le juró su lealtad. Incluso si es más joven que ella. Después de un rato de platicar, Sera se da cuenta de que Touka no puede dormir, ya que él aún está algo ansioso. Por ese motivo ella se acerca. Y aunque no sabe si eso le ayudará a relajarse, Sera le ofrece su regazo para que él descanse. Sera comienza a decirle a Touka que cuando los demonios atacaron, él tenía una actitud de ser capaz de lidiar con ellos. Ivy y Liz parecían confiadas en su actitud. Pero ella a veces se asusta con el solo hecho de pensar que un día él cargará con más de lo que puede soportar. Estando aterrada de que un día Touka se termine rompiendo. Él le dice que probablemente ya superó la peor situación que se pueda imaginar. Y no está hecho para romperse tan fácilmente. Sera trata de hacerle comprender que tal vez eso es algo que solo él piensa. En ese momento Touka la interrumpe, diciéndole que si en verdad se preocupa por él, necesita que lo apoye lo mejor que pueda. Ella solo pudo responder que sí, que se lo dejara a ella. Mientras él caía profundamente dormido. Sera se asegura de que él esté realmente dormido. Mientras piensa que él superó las ruinas abandonadas. Con todo su poder escapando de esa pesadilla. Todo por su venganza. Y aún así, él luce tan inocente ahora. Una vista tan inusual para ella. Porque nunca lo había visto tan desprotegido antes. Y mientras pone su mano en el pecho de Touka, para sentir el latido de su corazón, ella se da cuenta de que nunca pensó que podría sentirse así por alguien. Reflexionando en el momento. Y retirando su mano completamente sorprendida de sí misma. Pensando en que debe estar cansada. Por pensar de esa manera, por lo que también debe ir a dormir. Acomodando suavemente la cabeza de Touka sobre el suelo. Pero al tener su rostro tan cerca, Sera no puede evitar el hecho de que sus sentimientos afloren. Tomándose la libertad de dejarlo salir. Y aunque sea por ese breve momento. Expresándolos con un profundo beso. Capítulo 44. El reino de las brujas. Las hermanas Takao junto con Kazima regresaban. Con el resto del grupo. Kazima les agradecía por haberla rescatado. En ese momento Itsuki le decía que ella parecía encajar mucho mejor en el grupo de la presidenta, refiriéndose a Ayaka. Preguntándole por qué no sale del grupo de Asagi y se une a ella. Antes de responder Kazima empieza a recordar cómo fue tratada por Asagi. En un inicio, donde ella era atemorizada. Bajo la falsa fachada que Asagi utilizaba. Para fingir que ayudaba a su compañera. Kazima decide que seguirá quedándose con el grupo de Asagi. A pesar de todo. Itsuki le dice que personalmente a ella le da muy mala espina esa chica. Cosa con la cual Kazima está completamente de acuerdo. Pero ella no huirá del grupo de Asagi. Pensando en que quizás con ello salve la vida de Ayaka algún día. Estas palabras despiertan el interés de Itsuki. Kazima continúa explicando que ante los ojos de Asagi ella simplemente es una idiota. Y también, ella no tiene a nadie a quien contarle cómo se siente. Ante los ojos de Kazima, Asagi es inteligente. Así que cree que ella decide a las personas correctas. Para contarle sus verdaderas intenciones. También está segura de que Asagi sabe que la asusta y le tiene miedo. Por ese mismo motivo está convencida de que ella nunca la desobedecerá.
Por ende definitivamente Asagi le dirá su importante plan en el futuro. Y si ella trata de poner en peligro la vida de Ayaka Kashima como la persona más cercana, será la primera en informárselo a Ayaka. Con esta afirmación, Ihiri está más que convencida de que tomaron la decisión correcta al venir a buscar a Kashima, revelándole que la diosa había enviado un destacamento a esta expedición sin informarles, deduciendo que probablemente tenía la intención de infligir una carga psicológica a Ayaka, causando la muerte de sus valiosos camaradas. Aunque claro, esa es solo una suposición por parte de ella, porque ninguno de esos sujetos dijo una palabra. Pero Ihiri está convencida que probablemente el objetivo de la diosa sea lavarle el cerebro y transformar a Ayaka en la manera en que ella desea. Convertir a Ayaka en un héroe de rango S. Y que sea una obediente marioneta. Kashima enseguida se altera, preguntando por qué la diosa haría algo tan terrible. Si fue ella quien los invocó. Además que para que todos regresen a su mundo original. Todo mundo está tratando de derrotar al gran emperador demonio. Ihiri le dice que esa condición que la diosa ha puesto para su regreso. Incluso si la lograran hacer realidad. Ella no cree que la diosa los regrese a su mundo original. En fin, las hermanas Takao llevaron Kashima al campamento, lo que causó una gran conmoción en el resto de compañeros, que rápidamente se reunieron a su alrededor. Especialmente a Ayaka, que era una de las más preocupadas. Pero el feliz momento fue rápidamente arruinado cuando Kirihara apareció. Porque lo primero que éste hizo fue reclamarle a Kashima por haberle hecho perder su preciado tiempo al haber desaparecido por su cuenta. Además de decirle a las hermanas Takao que ellas ya deberían haber elegido si estar trabajando bajo sus órdenes o unirse al grupo de abandonados. Itsuki no pierde el tiempo para preguntarle si acaso tiene gusanos en la cabeza. Por pensar de esa manera, él vuelve a reafirmar su posición, asegurando que él es el más poderoso, considerándose un recipiente de un rey. Por lo que Itsuki le aclara que no quiere recibir órdenes de alguien que ha perdido contra ella varias veces durante sus exámenes finales. Palabras que no le agradan demasiado a Kirihara, quien extiende su mano sobre Ihiri. Pero Itsuki enseguida lo repele con un manotazo, preguntándole por qué trata de tocar a su hermana mayor. Esta acción solo caldea aún más los ánimos. Y ambos comienzan a mostrar una clara hostilidad hacia el otro. Kirihara amenaza a Itsuki con mostrarle la diferencia entre ambos. Pero ella no parece temerle en lo más mínimo. Y cuando ambos empiezan a activar su habilidad única, son detenidos por la hija mayor de los santos venerados, que tenía tomado del cuello a Sougo, advirtiéndoles a ambos que los molerá a golpes. Y hará que se callen como lo hizo con ese idiota que está entre sus manos. Con esto es más que suficiente para que ambos se detengan. Aunque claro, Kirihara sigue quejándose, argumentando que es justamente por este tipo de cosas que los pobres que carecen de inteligencia arrastran a los fuertes con ellos, dejando el problema de un lado. El hijo mayor de los santos venerados llega para informarles a todos que deben marcharse de ese lugar antes de que el sol salga, debido a que un mensajero de Alión fue enviado a su campamento para informar que el gran emperador demonio, que recientemente había estado calmado, finalmente ha empezado una masiva marcha hacia el sur. Volvamos entonces con el grupo de Touka, que nuevamente se ponen en marcha a través del bosque. Él se da cuenta de que de alguna manera los árboles se ven diferentes, ya que estos se ven especialmente vigorosos. Y no hay ni una sola señal de monstruos. Preguntándose si habrán entrado ya al reino de las brujas. El grupo era rodeado por muchos golems, pero Touka fácilmente los paralizaba. También encontraron una vieja cabaña. Y al entrar en ella, y más precisamente, en un sótano de esta misma, se encontraron con un lugar completamente inusual.
Un paisaje realmente distinto, que poseía su propio cielo. Y una vasta cantidad de maná esparcida por el lugar. Ellos caminaron por el sitio, dirigiéndose hacia el árbol más grande. Lugar donde una persona hizo acto de presencia. Una elfo oscuro, que trató de comunicarse con ellos. En un lenguaje que desconocían. Pero Será fue capaz de comprenderla. Respondiendo a aquellas enigmáticas palabras. La mujer entonces cambió su idioma. Sorprendida de que alguien entendiera esa lengua antigua. Será preguntó si acaso eso era algún tipo de prueba. A lo que ella respondió que así es, pues se preguntaba qué tipo de personas habían llegado a ese lugar. Será estaba a punto de preguntar si ella era la bruja de los tabús. Pero ella la interrumpió antes de terminar, diciéndole que no preguntara algo que es obvio. Porque estaba segura de que ya se habían percatado de ello. Presentándose formalmente ante el grupo. Ella era Erika Anarbel. Mejor conocida por todos como la bruja de los tabús. Capítulo 45. La invasión. La diosa recibía el informe de todo lo sucedido durante la expedición a la zona de los monstruos de ojo dorado. Ella parecía complacida con el resultado. Y aunque hubieron eventos inesperados, han tenido éxito en elevar el nivel de los héroes. Mencionando que las dos bajas de los héroes de color claro no son importantes, porque los resultados son buenos. Pero ella le pregunta a Niantan algo que realmente le incomoda. Y es que ella quiere saber por qué los queridos amigos de Ayaka siguen vivos. Ella le responde que al parecer alguien los ha detenido. La diosa enseguida piensa en las hermanas Takao, con las que ha tenido la bondad de darle su libertad. Pero han hecho algo con esa libertad que puede causarle problemas. Ella se acerca a Niantan y la toma del pelo, diciéndole que los héroes han ganado fuerza constantemente. En ese sentido no hay nada de qué preocuparse. Preguntándole entonces por qué la demora en cumplir con sus órdenes. Niantan no logra contestarle. Porque la diosa continúa su monólogo, asegurando que alguien tiene que complicar las cosas. Para aquellos que nunca crecen. Sin importar cuánto reflexionen sobre sí mismos. La diosa comienza a introducir su mano en la boca de Niantan, diciéndole que no le gusta la idea de que la gente piense que perdonar a otro sin dudarlo significa que alguien es tolerante. Ella continúa empujando su mano y torturando a Niantan, mientras asegura que en este mundo uno no crece a menos que se lastime. Es claro que con su pensar la diosa no está del lado que sufre. Veamos entonces lo que sucede en el reino de Magnar. En una ciudad al noroeste de Argyle. Debido a la invasión de los demonios, la ciudad está prendida en llamas. Y el caos está a la orden del día. Los soldados reportan a su comandante que las ciudades del sur y del este ya han caído ante los demonios, por tal no se espera ningún rescate. Este movimiento por parte de los demonios está perfectamente alineado. Y ellos están intentando invadir en las tres direcciones al mismo tiempo. La persona a cargo Mark Knock, el excomandante de los Caballeros del Lobo Blanco, declara que la evacuación de la gente de Argyle ha sido abandonada en este punto. Y le ordena a todas las unidades retirarse. Retirarse hacia Sisíbapa por el momento. En los muros de la ciudad, los soldados maldecían a los ogros que los atacaban, echándole también la culpa al elemento maligno que los debilitaba. La energía maligna que posee el gran emperador demoníaco. Esos demonios que estaban atacando estaban liberando ese elemento maligno. Si te encuentras en el rango de esa energía maligna, te sobrecargarás y el movimiento de tu cuerpo se sobrecargará. El solo hecho de tratar de utilizar magia requeriría más energía de lo habitual. Por lo tanto, ellos no pueden ejercer toda su fuerza. Mientras el excomandante está pensando en la situación actual. Al lugar se está acercando una carreta. A toda velocidad y completamente desenfrenada. Lo que la carreta trae consigo deja boquiabiertos a los soldados.
Porque estos eran los ciudadanos de Argyle, que habían evacuado anteriormente. Y se suponía se deberían haber dirigido a Sisíbaba. Al mismo tiempo que un rugido aterrador se escucha en todo el lugar. Los soldados en los muros solo pueden ver como un gran número de enemigos, mucho mayor al que ya enfrentaban. Se acercan cada vez más a la ciudad. Y entre ellos llega uno volando, con cuyo aterrizaje destruye una parte de los muros de la ciudad, comenzando a dar un mensaje hacia los humanos. Él era el leal sirviente del gran emperador demonio. Y el tercero del jurado, un ser llamado Drikuya, el cual le pide a los humanos que no abandonen la vida tan fácilmente. Que sean fuertes y se aferren a la supervivencia, con sus propias fuerzas. Y que no se preocupen porque sí lo hacen. Ellos aplastarán sin piedad sus vidas bajo sus pies, alejándonos de la ciudad. Con los gritos de horror de los soldados. Viajemos entonces, al lugar donde nuevamente los representantes de cada reino se reúnen. Ellos están discutiendo los movimientos del gran emperador demonio, tomando en cuenta de que la escala de este ejército de demonios es varias veces más grande que en el pasado. La diosa les dice a todos los presentes que tal parece que cada país ya no puede permitirse mantener sus cartas fuertes en reserva. En esta batalla si ellos no unen fuerzas y se enfrentan al ejército del emperador demoníaco, con todo lo que tienen, todo será devastado. Por esta razón habiendo regresado del área de los monstruos dorados, y habiendo preparado a los héroes de otro mundo, todos partieron del castillo de Alión hacia el campo de batalla principal de Magnar. Volvamos entonces al lugar donde se encuentra Touka, quienes le contaban a la bruja de los tabús que todos los monstruos con cara humana de los alrededores habían sido asesinados. Además de que habían detenido el movimiento de los golems, que ella había hecho a mano, gracias al poder del héroe del otro mundo. Al escuchar que es del otro mundo, Erika entiende que ese sujeto debe ser el que fue rechazado por la diosa. Entendiendo entonces por qué pudo atravesar esa zona. Y preguntándole cuál es su propósito al venir a verla. Touka le dice que su primer objetivo era para proteger a Leopardo y al elfo oscuro detrás de él, las cuales estaban siendo cazadas por alguna razón. Y si no tienen protección aquí, todo lo que les espera son días desesperados como fugitivos. Erika le pregunta si a él y a la alta elfa ¿no necesita protegerlos también? Touka le responde que después de un breve descanso, ambos se irán una vez que ella les haya ayudado a alcanzar su segundo propósito. Además de asegurarle que no revelará ninguna información sobre ella. Erika le pregunta cuál es entonces el otro propósito. A lo que Touka menciona las maldiciones prohibidas. Él le informa que está buscando a alguien que pueda leer aquellas inscripciones que encontró en las ruinas. Y una bruja que conozca suficientes tabús podría ser capaz de leerlas. Erika le pregunta directamente si lo que él quiere es el poder de la maldición prohibida para derrotar a la diosa de Alión. Touka se estremece al escuchar la pregunta, pero responde de inmediato que eso es lo que anda buscando. Erika se niega de inmediato, porque no está segura de que él sea la persona adecuada para darle sus conocimientos sobre maldiciones prohibidas. Ella se dirige a Ivy entonces, preguntándole si es de la tribu Speed. A lo que ella responde que lo es, presentándose formalmente como la hija de Aidin Speed. Erika pregunta entonces cómo se encuentran sus padres, Aidin y Paki. A lo que Ivy, sin mucha vacilación, le dice que ellos han muerto. Realidad que parece entristecer a la bruja. Ivy le muestra a Erika el mapa que ella le había entregado a su familia, además de las palabras que recibió de su padre en su infancia, en donde no dudara de pedirle ayuda a la bruja prohibida, si alguna vez la necesitara. Erika menciona que en algún momento dado, las noticias sobre la tribu Speed se perdieron, y no supo qué más fue de ellos. Ivy le dice que cierto día su tribu fue atacada y destruida, dejándola completamente sola. Siendo la única sobreviviente, deambuló sola por el continente,
Fue entonces cuando conoció a Liz, que también deambulaba al igual que ella. Erika le pregunta a Liz cuál es su apellido. Y ella se disculpa, porque lo desconoce completamente. Y solo sabe que su nombre es Lisbeth. En cuanto a sus padres. Antes de conocer a Ivy, ella vivía una vida tranquila. En el asentamiento de los elfos oscuros. Ubicado en el bosque. Un día el asentamiento fue destruido. Por personas que decían ser la caballería de Alión. Aunque ella nunca descubrió la razón de ese ataque. Pero de alguna manera sobrevivió y siguió por su cuenta. Y en su camino conoció a Ivy. El saber que Alión fue el causante del ataque hacia los elfos oscuros, hace que Erika sienta repulsión hacia la diosa. Liz continúa relatando que justo cuando estaba en peligro, fue salvada por Touka, quien los liberó a su hermana y a ella. Erika mira fijamente a Touka. Por un breve momento, mientras parece resignarse. Normalmente ella los habría rechazado de inmediato. Pero esta vez no lo hará. Debido a la presencia de una chica de la misma tribu que ella, la cual ha perdido su hogar. Además de la hija de Aidin. Por ese motivo ella decide que los dejará quedarse. No sin antes hacerle saber a Ivy y Liz que podrían haber sido utilizadas por Touka para poner a la bruja de los tabús bajo su control. Ivy le responde que no le importa. Si aún así esa fuera la verdad, a ella no le importaría ser utilizada por Touka. Porque ese hombre ha hecho más que suficiente para que ella piense así. Sobre todo él arriesgó su propia vida para traerlos a ese lugar. Por lo que ella considera que también ha utilizado a Touka. Liz también le dice que no le importa cómo la use, siempre y cuando pueda ser de ayuda para Touka. Con todo esto dicho, Erika decide que ese hombre astuto no es tan malo como cree. Por lo que termina por invitarlo a su casa. Mientras ellos comienzan a subir por las gradas del lugar. Touka va pensando que han superado el primer obstáculo. Y por las palabras que Erika dijo anteriormente. Significa que si él tiene el poder de las maldiciones prohibidas, será capaz de derrotar a esa maldita diosa. Capítulo 46. La casa de la bruja. Touka le hizo un resumen a la bruja de todo lo que había vivido. Desde el momento en que derrotó al Devora Almas. En las ruinas abandonadas. Cuando mató a los caballeros del dragón negro. Y al hombre más fuerte de la humanidad. Cuando destruyó al grupo de hechiceros Achinto. Y finalmente cómo derrotó a los monstruos de ojos dorados de la zona. Para llegar hasta donde se encuentra ahora mismo. Erika se pregunta cómo sobrevivió todo este tiempo. Con solo esas habilidades de estado anormal. Pues tiene que decirlo, aunque resulte incómodo. Porque las tasas de éxito, sustento y eficacia son ejemplos claros de ser una falla. Por eso ella entiende por qué fue denominado como innecesario por la diosa. Y el por qué ahora quiere vengarse de ella. Por denominarlo un inútil y abandonarlo en las ruinas. El problema es que la diosa Bisis posee una habilidad llamada burbuja disipadora, la cual anula los efectos de estado anormales. Es por eso que él vino a aprender los tabús. Erika no sabe si sucede lo mismo para todos los dioses. Pero en el caso de Bisis, tiene entendido que posee una increíble habilidad de combate como individuo. Incluso hay historias de ella lavándole el cerebro al Devora Almas. Algo por la que la considera una diosa loca. El hecho de que pueda manipular monstruos con rostros humanos es bastante desconcertante. Se sabe que los demonios de ojos dorados son la creación del emperador demonio. La fuente de todo mal. La forma original del monstruo con rostro humano es la de un demonio de ojos dorados. Sin embargo, se dice que no hubo monstruos de rostros humanos en el ejército de la raíz del mal. Por lo que Erika deduce que entonces la condición para transformarse en un monstruo con cara humana probablemente sea haber comido a un ser humano. Touka, que es bastante perspicaz, opina lo mismo que Erika. Si realmente hay una forma de lavarle el cerebro a los monstruos de rostro humano, entonces esa diosa de miércoles tuvo que haber lavado el cerebro de los humanos.
y alimentar a los monstruos de ojos dorados con ellos. Un hecho bastante repugnante que incluso le causa ganas de vomitar a Cera. Haciéndose la gran pregunta. ¿De cuánto tiempo y cuánta gente fue usada para ese tipo de experimentos? Para así poder ser capaz de controlar al devora almas y colocarlo en la salida de las ruinas abandonadas. Con esta charla, Erika cambia de opinión respecto a Touka, ya que el sujeto es bastante perspicaz e inteligente. Personalidad que a ella le agrada. Dejándole en claro que dependerá de él completamente ganar su confianza. Mientras se queda en ese lugar. Además de darle tiempo para que la herida de su hombro izquierdo se cure totalmente. Mientras que el grupo se acomoda en sus habitaciones. ¿Será esta contenta de que la bruja de los tabús sea alguien con tan buena naturaleza? Y según su percepción, la bruja que tuvo que huir de lugar a lugar, terminando en este sitio. Parece que está en malos términos con la diosa de Alión. Ella también está alegre de que la bruja le permita a Ivy y Liz poderse quedar con ellos también. Pero gracias a esto un nuevo problema ha surgido. Y es que ella está obligada a compartir habitación con Touka. Y a diferencia de la posada, aquí solo hay una cama. En un inicio ella está de lo más nerviosa. Pero logra calmarse posteriormente, asegurando que ella pertenece al lugar donde Touka se encuentre, ya que todo su ser le pertenece a él. Una vez llegada a la noche, ambos se encuentran, recostados. Para Cera, esta es la primera vez en su vida que tiene que compartir la cama con alguien más, además de su padre. Para Touka, también es la primera vez. Pero a diferencia de ella, él se ve mucho más tranquilo. Touka le explica que la habilidad de permanecer calmado en una situación como esta con el sexo opuesto, no solamente se limita a Cera. Y más o menos tiene una idea de lo que pudo haberlo causado. Pero eso se lo contará cuando llegue el momento. Ella le dice que esperará entonces a ese momento. Y también hay algo que ella le gustaría decirle. Cuando ese momento llegue. Mostrándose un poco decaída. Ambos se quedan en silencio. Pero dicho silencio no dura por mucho tiempo. Y sería Touka quien lo rompería. Mientras le decía a Cera que ella tiene una personalidad agradable. También es hermosa y atractiva al sexo opuesto. Y definitivamente podría tener confianza en eso. Al escuchar esto ella comienza a sonrojarse. Touka continúa diciéndole que la persona del sexo opuesto que más le agrada en este mundo es. Cuando Cera escucha estas palabras, de inmediato se levanta, completamente avergonzada. Y como su corazón no puede soportarlo más, termina pidiéndole a Touka que por favor use su habilidad de dormir sobre ella. Por lo que él acepta amablemente, poniéndola a descansar, mientras asegura que ella es bastante extraña. Viajemos entonces ahora a un lugar distinto, en donde la fuerza de contraataque de la invasión del sur se encuentra marchando para enfrentarse a los demonios. Y en esta fuerza en específico, es Ayaka la que los acompaña. El lado humano se dividió en 3 grupos. Al igual que el ejército del rey demonio. El contraataque del oeste será manejado por el grupo de Asagi, acompañada por el grupo de la espada ebria. Y el ejército liderado por el santo sagrado. Las hermanas Takao, Nyantan. Y la caballería de Alión manejarán el contraataque del este. Los caballeros lobos blancos de Magnar también se incorporaron a este frente. Por último el grupo de Ayaka. El grupo de Kirihara, el grupo de Yasu. El exterminador de dragones. Y los 4 santos venerados. Están en la fuerza de contraataque del sur. En cuanto a la diosa Bisis, la diosa de Alión. Ella se encuentra también aquí. Zou se acerca a Ayaka para preguntarle si se encuentra bien. Ya que el trato hacia ella es bastante diferente. Y lo puede decir porque ambas están juntas en esto. Notando que hay una brecha de estatus demasiado grande entre los otros chicos, incluyéndola a ella y Ayaka. Ayaka le dice que no mencione eso, ya que ella se encargará de proteger a todos los compañeros de la clase 2C. En ese momento la diosa se le acerca
para decirle que si ese es el caso, sería bueno que ella aprendiera alguna habilidad única, lo más pronto posible. Si no lo hace será vergonzoso para León. Clasificarla como alguien de clase S. Porque esto no es solo un asunto de Ayaka, que lo está dando todo por sus emociones, sino que es un asunto de orgullo nacional. Ayaka no puede decir nada en contra de esta realidad, por lo que solo puede disculparse. El asesino de dragones se acerca también, para decirle que él cree que está haciendo lo mejor que puede, ya sea el esfuerzo correcto o no. Porque el grupo de Ayaka está creciendo constantemente, incluyéndola a ella. Y en su opinión como el exterminador de dragones más fuerte en Ursa. Él cree que sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Como a la diosa no le gusta que nadie le lleve la contraria, comienza a hacer parecer que el asesino de dragones está interesado en Ayaka. De una manera romántica. Preguntándole si es que acaso espera algún tipo de retribución sexual por parte de ella, o por lo menos esa es su percepción. Pero él no parece caer en su provocación. Y en vez de eso le pregunta por qué se encuentra tan irritada. Pues ella parece estar molesta. Desde que apareció el gran emperador demonio. Esto hace enojar aún más a la diosa, que se adelanta al grupo, fingiendo que acaba de recordar que debía hacer algo. El cazador de dragones le dice a Ayaka que no se preocupe por lo que la diosa diga, dándole uno de los mejores consejos que ella podría recibir, diciéndole que debería aprender a depender de los demás y no guardarse todo para ella misma. Ayaka le agradece por los ánimos, aunque le reprocha por haber tirado la colilla de cigarrillo antes, mostrándole el rostro que tiene cuando se enoja, algo que asusta incluso al asesino de dragones. Y es ella misma quien revela que cuando era miembro del comité, la llamaban la Oni Ayaka. Zou le pregunta al asesino de dragones si es verdad que la diosa está irritada, porque el gran emperador demonio comenzó a hacer serios movimientos. Él le responde que cree que se debió a la aniquilación de los caballeros del dragón negro. Y más específicamente, al hombre al que incluso la misma diosa llamó una existencia irrazonable. Sivik Garland. Ya que por supuesto, la diosa esperaba algo de él. Por eso la diosa debe haber visto arruinados sus planes. Pues si Sivik hubiera vivido, la diosa Visis podría haber estado planeando reducir un poco más el número de héroes. Una noticia que le cae como balde de agua fría a Ayaka. El asesino de dragones le pregunta: ¿qué cree ella que teme la diosa? Junto a la raíz de todo mal, lo más cercano sería una rebelión por parte de los héroes de otro mundo, que se han vuelto demasiado fuertes. Pero para ella sería peligroso reducir el número de héroes antes de que el gran emperador demonio sea derrotado. Si se reduce demasiado el número de hombres, podría resultar fatal más adelante. Mientras la fuerza del gran emperador demonio aún sea desconocida, y como todavía no saben dónde se encuentra Chinto, el grupo que destruyó a los caballeros del dragón negro. Para la diosa que quiere mantener todo bajo control, hay demasiados elementos preocupantes. Así que ahora Ayaka debería entender por qué la diosa se encuentra tan frustrada. Kirihara se acerca a la diosa, hablándole casualmente, diciéndole que espera que haya preparado un escenario adecuado para él. Ella le responde que él es una carta secreta. Y sería una lástima exhibirlo tan fácilmente. Pero él solo piensa en demostrarle a todo el país quién es el verdadero rey en esta batalla. Pues ciegamente cree que ese es su destino. Actualmente él está en el nivel 279. 50 niveles por delante del siguiente nivel, que en este caso sería Ihiri. Y según él esto demuestra que hay un orden jerárquico, incluso dentro de la clase S. En resumen, el Kirihara dentro de él no le permitirá huir del trono. La diosa sonríe maliciosamente, diciéndole que es maravilloso que tenga un fuerte deseo de ascender. Un caballo se acerca a toda velocidad, trayendo un mensaje.
que es entregado al hijo mayor de los santos venerados. Según el número de monstruos en el ejército de invasión del este está aumentando rápidamente. El hijo mayor le preguntó si hubo una emboscada, cosa que el mensajero negó, debido a que esa no era una cantidad que se pudiera ocultar durante tanto tiempo. Y si un número tan grande se estuviera moviendo, también lo hubiera notado mucho antes. La situación sería que técnicamente aparecieron de la nada y sin previo aviso. El ejército del este, liderado por los caballeros lobos plateados, abandonaron rápidamente el fuerte Ira. Y ahora se están retirando de vuelta al fuerte On. Por lo tanto, hubo muchas pérdidas. El hijo mayor pregunta, si es que acaso tienen algún tipo de teletransportación a gran escala. La diosa interviene, diciéndole que no es posible. Porque si la tuvieran, la usarían como ataque sorpresa. Por eso no cree que sea una teletransportación. ¿Y si esa no es la respuesta? La única forma en que el número de demonios esté creciendo es que sean creándolos en el lugar. Eso significa que el gran emperador demonio ha aparecido.